Capítulo 7. Ver la habitación compartida para 4 estudiantes provocó una sensación de nostalgia. El leve sonido de sus ahora compañeros de equipo también fue otra vista que lo hizo recordar con cariño aquellos momentos, aunque uno que otro era borroso los que recordaba perfectamente y lo hacían sonreír cariñosamente. Ya eran las 5:30 de la mañana y ya había regresado de practicar un poco su refuerzo en un lugar lejano en el campus donde nadie pudiera verlo. Sacó su pergamino que le dio la escuela, revisando el horario de clases y asintió para sí mismo dirigiéndose al baño a ducharse. Mientras se desvestía recordó los sucesos del día de ayer. Sus amigos lo habían bombardeado con halagos y sonrisas por lo que había hecho contra el Green Volador, en especial Nora que estaba imitando sus movimientos con sus manos. Su amiga era tan energética como la recordaba. Ren y Pirra por otro lado solo señalaron que los movimientos que había usado habían sido bastante rápidos y fluidos, casi como si no fuera la primera vez que lo hubiera hecho. Quiso contarles una ocasión en la sucedió algo parecido, pero pensó que si les decía que lo que le sucedió fue hace varios años, cuando tenía entre 11 y 13 años, no sería muy bien visto, por lo que solo respondió que sus reflejos eran resultado de su entrenamiento. Ren sintió satisfecho aunque un poco curioso por el tipo de entrenamiento que tuvo para tener aquellos reflejos y Pirra por alguna razón le dio una mirada que por alguna razón le recordó a Lancer, una mirada de sed de batalla aunque solo fue por unos segundos. Luego regresó a su mirada alegre y le dijo que le alegraba ser su compañera y que sería muy divertido estar con él los siguientes 4 años. Y cuando parecía que las preguntas acabarían en ese momento, el ahora equipo Ruby por alguna razón lo miraba de forma distinta. La pequeña Ruby tenía estrellas en los ojos, Yang lo miraba con alegría mientras abrazaba con un brazo a su hermana, Black lo miraba con un rastro de sorpresa y sospecha. Y por último Weiss lo miraba de forma calculadora. Antes de que comenzara otra lluvia de preguntas, tuvo que recordarles que debían regresar al acantilado porque aún estaban en un examen. Todos asintieron dándose cuenta de ello también, aunque le prometió a Ruby que luego hablarían para que dejara de hacer pucheros. Luego de ello y que fueran elegidos sus equipos, fueron a sus habitaciones donde decidieron descansar debido al largo día que tuvieron y también para las clases que comenzarían el día de mañana. Salió de la ducha y se vistió con un pantalón azul, una camiseta de manga larga azul con el símbolo de los Ark en la parte de su espalda y unas zapatillas deportivas. Miró de nuevo su reloj dándose cuenta que eran las 6 am y que Pirra comenzaba a despertarse. Se dirigió a la puerta, pero antes que pudiera abrirla la voz de Pirra lo detuvo. «Jaune, ¿a dónde vas?» Jaune se giró y miró a su compañera que ya estaba sentada en su cama. «Voy a ir a buscar algo para que desayunemos. ¿Necesitas ayuda?» Pirra preguntó poniéndose de pie queriendo ayudar a Jaune. Jaune negó con su cabeza con una sonrisa. «Agradezco la ayuda Pirra pero no es necesario, prepararé algo y puede que me demore un poco, aún es temprano por lo que si lo deseas puedes hacer otras cosas, cuando vuelva y desayunemos todos tendremos que desempacar nuestras cosas y limpiar un poco la habitación». Pirra miró a su alrededor notando sus maletas y las de sus amigos a un lado de sus camas aún llenas. «Sí, tienes razón, entonces haré un poco de ejercicio hasta que llegues con el desayuno. Por cierto, ¿a qué hora llegarás?» «A las 7 estaré aquí y espero que los demás estén despiertos». Miró a Ren que ya parecía que estaba por despertar, luego a Nora que aún dormía profundamente. «No te preocupes, Ren se encargará de despertar a Nora». Pirra dijo divertida al ver a su amiga dormir. «Ok, entonces nos vemos a las 7. Pirra asintió y se despidió de Jaune que cerró la puerta de la habitación en silencio. Miró la puerta por unos segundos, luego a Ren y Nora y no pudo evitar sonreír satisfecha. Decidir ir a Beacon fue la mejor decisión que pudo tomar. Sacó de su maleta su conjunto deportivo con lo que saldría a trotar y se dirigió al baño para cambiarse. 1 hora y 15 minutos después. «Muy bueno, está muy bueno. Nora, come despacio por favor». Ren regañó a Nora que devoraba cada segundo la montaña de panqueques que Jaune le había preparado.
Miró su propio desayuno en donde habían sándwiches de pollo, un plato con ensalada de frutas y un vaso con un jugo de color verde que hizo que mirara a Jaune con sorpresa. Jaune, que estaba comiendo su propio sándwich, miró a Ren y asintió, luego de pasar su comida habló. Pensé que te gustaría para el desayuno, aunque no es igual al que me describiste, la cocina no tenía todos ingredientes necesarios, pero puse otros que aunque no tan nutritivos puede que te gusten. Ren miró contemplativo su bebida, la cogió y le dio un sorbo. Nora hizo una mueca al ver a Ren tomar aquella bebida. Luego de unos segundos Ren bajó su envase mostrando que estaba vacío, tenía una pequeña sonrisa satisfecha y un poco pensativa. ¿Ciruela? No se te escapa nada, ¿no? Jaune dijo divertido y Ren rió levemente. Gracias Jaune. No hay de qué. Jaune, ¿aún quedan panqueques? Ambos hombres giraron por la repentina pregunta de Nora que, durante la pequeña charla ya había terminado la pequeña montaña de panqueques. Pirra la miró con sorpresa, ella también había terminado su comida rápidamente sin haberse dado cuenta, debido al buen sabor, pero su amiga había terminado al mismo tiempo que ella a pesar que su desayuno equivalían a 4 veces su propia porción. No creo que haya más harina, Nora. Jaune miró aún sorprendido el plato vacío de Nora. La imagen de un cierto rey rubio apareció en su mente y no pudo evitar compararla con su amiga. No es bueno comer demasiado, Nora, además que aún debemos arreglar la habitación. Ren sermoneó a Nora que hizo un puchero pero asintió. Muy bien Renmi, esperaré para el almuerzo. Ren asintió satisfecho. Después de ello el ahora equipo JNPR colaboró para limpiar su dormitorio y desempacar. Cuando terminaron el lugar estaba bastante limpio y ordenado, habían retirado algunos muebles que no necesitaban como las muchas estanterías de libros conservando solo una, además de 4 pequeños muebles, uno para cada uno donde podrían guardar su ropa y útiles, incluso habían cambiado el lugar de las camas para que 2 camas estuvieran al lado derecho de la habitación pegadas a las esquinas de la pared, lo mismo con las otras 2 camas en el lado izquierdo, cada uno con su pequeño ropero al lado de su cama, dejando un espacio grande en el centro que Jaune llenó con una pequeña mesa con 4 sillas. Todos miraron con satisfacción su nueva habitación. Esto sí es una habitación. Nora dijo orgullosa mientras golpeaba la escoba en el suelo como si fuera un bastón. Jeje, estoy de acuerdo, se ve más acogedor así. Pirra dijo igualmente satisfecha. La mesa. Ren miró con curiosidad la pequeña mesa con 4 sillas. ¿Tiene algo la mesa? Jaune preguntó curioso a su amigo. ¿Dónde conseguiste la mesa y las sillas, Jaune? ¿Verdad? Recién me di cuenta de ello. Nora señaló como si recién se hubiera enterado. Ah, eso, cuando ustedes estaban moviendo las camas, y les dije que estaba hablando con los encargados, para que se lleven los muebles que no utilizaríamos, les pregunté si podía pedir una pequeña mesa con 4 sillas y ellos asintieron. Parece que dentro de la política de la escuela está permitido adquirir muebles para las habitaciones, algo que ver con que los alumnos tienen la libertad de elegir la comodidad de sus propias viviendas. No sabía eso. Pirra dijo sorprendida al igual que Nora y Ren. Hablando de remodelaciones se escucha que al frente también están remodelando su habitación. Nora señaló los sonidos que provenían detrás de la puerta, más exactamente, la habitación que tenían al frente. De seguro Ruby también tuvo la idea de remodelar un poco con las demás. Tiene sentido, pero dejando eso de lado son las 8:30 y las clases son a las 9. Ren dijo mientras miraba el cronograma de clases en su pergamino. Alistémonos rápido que no queremos llegar tarde. Jaune dijo y todos asintieron. Los chicas decidieron cambiarse en el baño para que los chicos usaran la habitación. Luego de 10 minutos se dirigieron tranquilamente a sus clases ya con los uniformes puestos. En el camino Pirra preguntó a Jaune que estaba mirando unas cosas en su pergamino. ¿No deberíamos avisar al equipo Ruby que ya van a comenzar las clases? Jaune dejó de ver su pergamino y la miró pensativo unos segundos. Creo que ya estarán por salir, pero no está de más darles un recordatorio.
Jaune buscó el número de pergamino Ruby, pero al no encontrarlo se dio cuenta recién en ese momento que no habían intercambiado números. ¿Alguno tiene el número de Ruby o alguno de sus compañeras? Jaune preguntó a sus amigos que miraron en sus pergaminos pero al final negaron. Creo que debería volver para avisarles. Jaune se detuvo y estaba por darse la vuelta pero Pirra lo llamó. Pero ya solo quedan 10 minutos, llegarás tarde si haces eso. Pirra tiene razón, además siendo 4 no creo que ninguno se le olvide que hoy tenemos clases a las 9. Ren dijo apoyando a Pirra y no queriendo que su amigo tuviera una detención el primer día. Así es, Ren y Pirra tienen razón líder, ellas nos alcanzarán, no tienes por qué preocuparte. Jaune miró el edificio de habitaciones y luego a sus amigos. Suspiró resignado y les sonrió a sus amigos. Tienen razón, me estoy preocupando de más, deberíamos seguir, encontremos un lugar para sentarnos juntos, ¿qué les parece? Su equipo asintió y siguieron avanzando. Monstruos, demonios, rastreros de la noche, los Grimms tienen muchos nombres, pero yo los llamo presas. El profesor se rió pero los alumnos se quedaron en silencio. Así como ustedes lo harán una vez se gradúen de esta prestigiosa academia. Ahora como decía, vale, como los otros 3 reinos son los oasis seguros en mundo traicionero, nuestro planeta está absolutamente desbordante de criaturas que les gustaría despedazarlos. Y ahí es donde entramos, cazadores. Individuos que han jurado proteger a quienes no pueden solos. ¿De qué se preguntarán? La respuesta es, del mismo mundo. Para convertirse en ello es la razón por la entrenan, ahora una historia. Mientras el profesor, presentado como Peter Port, comenzaba a contar su historia de joven Jaune, anotaba algunos datos en su cuaderno, más exactamente, los que estaban escritos en la pizarra, que pareciera que nadie lo hubiera notado. Escuchó un pequeño ronquido y vio a Nora con la cabeza inclinada en el escritorio y a Ren intentando mantenerla despierta. Pirra también parecía que estaba comenzando a quedarse dormida. Miró de nuevo al profesor porque seguía contando su historia y luego volteó a sus compañeros de reojo listo para avisarles si notaba que la mirada del profesor se dirigía a ellos. Sin embargo, gracias a eso también pudo notar, unos escalones abajo a Ruby jugando con su libreta y una manzana. Negó divertido con su cabeza y siguió escuchando la clase. Entonces, ¿quién de ustedes cree ser la personificación de esto? Yo lo creo, señor. Weiss levantó la mano rápidamente y el profesor la señaló con una pequeña sonrisa. Bueno, entonces averigüémoslo. Un paso al frente y enfrenta a tu oponente. El profesor Port señaló una jaula que temblaba y que de ella se escuchaba gruñidos. Weiss asintió y se bajó los escalones y se ponía en posición de pelea sacando su arma, Mirtenaster. Su equipo la animó llamándola por su nombre e incluso sacando pequeñas banderas con el nombre del equipo Ruby. Jaune vio con una sonrisa el entusiasmo del equipo Ruby, sin embargo. Ruby, estoy intentando concentrarme. Perdona. Weiss reclamó a Ruby por según ella, desconcentrarla. Muy bien, que comience el combate. El profesor anunció y, sacando un gran hacha liberó al Grimm enjaulado. El Grimm no esperó un segundo y al ver a Weiss, corrió a toda velocidad buscando embestirla. Un Boarbatusk. Jaune dijo y sus amigos asintieron ya sabiendo sobre el Grimm que enfrentaba a Weiss. La peliblanca, con una mirada decidida cargó directamente contra el Grimm, pero la armadura de este aguantó perfectamente el ataque y se sacudió intentando golpear a su objetivo. Weiss intentó atacar por un lado, pero su arma se atoró entre los colmillos del Grimm que siguió sacudiéndose. Ruby siguió animando a su compañera a pesar de todo creyendo que al final ganaría. Vamos Weiss, enséñale quién manda. Weiss la volteó a ver por unos segundos, pero ese segundo fue aprovechado por el Grimm que tiró con fuerza provocando que Weiss soltara su estoque. El Grimm no desaprovechó la oportunidad, y golpeó a Weiss haciéndola caer de espaldas, pero esta se levantó de inmediato. Oh, ¿y ahora qué vas a hacer sin tu arma? El profesor preguntó curioso.
Waze levantó la vista justo a tiempo para esquivar al Green que estuvo a punto de chocar con ella, pero terminó chocando con el muro y perdiendo el equilibrio. Waze aprovechó esto para ir por su estoque y posicionarse de nuevo para otro ataque. Waze ve por su estómago, no tiene armadura debajo. Ruby gritó queriendo ayudar a su compañera. Deja de decirme qué hacer. Waze la interrumpió con una mirada irritada. Ruby al escuchar el tono de Waze se cayó y agachó su cabeza. Jaune al ver esto frunció el ceño y miró con preocupación a la desanimada Ruby. Cuando el Boarbatus volvió a ir en contra de Waze ya estaba preparada, usando sus glifos detuvo al Grim, haciendo que expusiera el punto débil que había señalado Ruby y rápidamente apuñaló dicha zona haciendo desaparecer al Grim. Bravo, bravo, parece que sí estamos en presencia de una verdadera cazadora en ciernes. El profesor felicitó a Waze que parecía cansada después de la pequeña pelea. Me parece que esto es todo por clase de hoy, asegúrense de hacer las lecturas asignadas, y, estar alerta, clase terminada. Waze no miró a su equipo y se fue enojada del salón. ¿Schne, por qué estás tan enojada con Ruby? Jaune se preguntó con una mirada seria. Sus amigos lo vieron un poco preocupados pero no lo culparon. La actuación de la heredera Schne fue bastante grosero e incluso infantil. Pirra suspiró aliviada de no haber formado equipo con la peliblanca, sabía que tal vez tuviera sus propios problemas, pero eso no era justificación para tratar así a un compañero y más, si este solo intentaba alentarte y ayudarte. Deberíamos irnos y prepararnos para la siguiente clase. Ren propuso y Nora asintió no queriendo estar aún con el ambiente incómodo. Tienen razón, vámonos. Jaune se dirigió con sus amigos a la siguiente clase que se realizaría en el otro edificio donde les tocaría teoría de los 4 reinos. A mitad de camino no pudo evitar preguntarse de cómo es que Ruby logró al final que Waze dejara esa actitud. En sus pocos recuerdos que tenían del pasado antes de morir recordaba que Waze y Ruby habían formado una buena amistad y se notaba incluso en las batallas. El tiempo y la paciencia de Ruby tuvo que ser la razón de ello. Jaune susurró eso aunque sentía un poco incómodo darse cuenta ahora que, mientras él estaba feliz con su equipo Ruby estaba haciendo todo lo posible por mantener unido el suyo. Tocó su bolsillo buscando un objeto que había estado usando durante la clase pero al sentirlo se detuvo. Jaune. Pirra se detuvo al ver que su compañero se había quedado atrás. Jaune sonrió un poco incómodo. Perdón, creo que se me olvidó algo en el salón, iré por él rápidamente, ustedes adelántense, los alcanzaré. Jaune dijo eso último al darse cuenta que sus amigos lo esperarían y no quería que se retrasen por su culpa. Está bien, te guardaré un asiento. Pirra, aunque un poco dudosa, asintió con una sonrisa y siguió avanzando junto a Ren y Nora. Jaune rápidamente corrió de regreso al salón y fue al lugar donde se sentó y buscó debajo de su escritorio, encontrando lo que buscaba era un pequeño dusk que estaba reforzando en secreto durante la clase. Era un experimento que tenía en mente, pero aún no había encontrado el momento de utilizarlo. Lo guardó rápidamente en su bolsillo y salió del salón para reunirse con sus compañeros. Pasó por unos pasillos y escuchó una discusión. Reconoció la voz de Waze y la de Ruby, que intentaba decir algo pero la heredera no la dejaba decir más de una. Ozpin se equivocó. No debería escuchar esto. Ruby al final pudo arreglar esto, pero, ¿realmente está bien que me quede sin hacer nada? Jaune pensó esto estando a mitad del pasadizo. Quería ayudar a su amiga pero no quería interferir mucho en la historia, todo estaba yendo como lo que recordaba y eso lo hizo sentir satisfecho, ya que así tendría más posibilidades de encontrarse con aquella mujer que había matado a su compañera. Iba a dar otro paso pero la voz de Ruby lo hizo quedarse quieto. Jaune. Jaune se paralizó y giró su cabeza para ver la mirada sorprendida y decaída de Ruby. Así, hola. Jaune no supo qué más decir. Ruby al ver esto sonrió amargamente. ¿Escuchaste nuestra discusión? Jaune hizo una mueca ante la pregunta pero al final suspiró y asintió.
Lo hice, pero fue a propósito, regresé porque se me había olvidado algo y cuando estaba de regreso escuché la discusión, perdón Ruby. Jaune se disculpó rascándose la cabeza. Ruby no dijo nada por unos segundos, dudando sobre qué decir, pero decidió quitarse esa duda que comenzaba a crecer en su interior. Jaune, ¿crees que Weiss tiene razón? Que debió ser ella quien debió ser elegida como líder y no yo. Jaune se sorprendió por la pregunta que le hizo su amiga, pero se recompuso rápidamente y la miró notando su tristeza. Yo creo que está totalmente equivocada si me lo preguntas. Jaune dijo directamente y sin duda alguna. Ruby levantó su vista sorprendida por las palabras del rubio. Pero Weiss. Ruby, escúchame, ¿cuánto tiempo has sido líder de tu equipo? Técnicamente hoy es mi primer día como líder. Exacto, ¿cómo puede calificarte de no apta de ser líder si ni siquiera te dio la oportunidad? Intentaste motivarla durante la clase del profesor e incluso la aconsejaste al señalarle el punto débil del Boarbatus, pero ella simplemente se enojó. Pero ella dijo que entrenó y que merecía algo mejor y... Jaune levantó su mano para detener a Ruby. ¿Entrenar? Ruby vio como la mirada de Jaune pasó de la seria a una burlona. No importa qué entrenamiento tienes si no sabes aplicarlo en el campo. Ruby, cuando aparecieron los Grimm y antes que dijera que me encargaría de ellos, quien tuvo la iniciativa de dar un plan. Yo. Ruby respondió en voz baja. Así es, estábamos a punto de ser atacados por dos Grimms y tú fuiste la que reaccionó primero, ¿no Weiss? ¿Dónde está ese entrenamiento si se quedó congelada en ese momento? Yo, no lo sé. Ruby lo pensó y miró confundida a Jaune, que había regresado su mirada suave. Porque ningún entrenamiento sirve si no sabes aplicarlo en el campo. Jaune repitió sus palabras e hizo que Ruby abriera sus ojos con sorpresa, dejando la tristeza de lado y escuchando atenta a Jaune. Estamos en una academia donde aprenderemos durante 4 años a ser cazadores. Ruby, podrás demostrarle que eres material para ser líder, verás que al final Schne no tendrá otra opción que aceptar que se equivocó. Además, ella pudo haber entrenado mucho, pero tú eres quien ingresó siendo mucho más joven. Si me preguntas, creo que tú también tienes talento Ruby, solo falta que lo demuestres. Terminó de decir eso con una sonrisa. Ruby lo miraba con sorpresa y un pequeño sonrojo al saber que Jaune creía también de ella. ¿Realmente crees que soy material de líder? Por supuesto, y no lo digo solo yo, el propio director Ozpin también opina lo mismo, es un cazador veterano y dudo mucho que se haya equivocado, no deberías tener más dudas al respecto. Además, Ruby, aún tienes a tu hermana y Blake, ninguna de ellas está en contra de que seas su líder, demuéstrales lo que vales, ¿ok? Tienes razón, gracias Jaune, me esforzaré, le demostraré a Weiss que puedo ser la mejor líder y compañera que puede tener. Esa es la actitud Ruby. Jaune sonrió e inconscientemente estiró su mano para acariciar la cabeza de Ruby, que se paralizó por el movimiento inesperado de Ruby. Jaune también se dio cuenta, pero fue tarde. Bueno, creo que debo apresurarme, me espera mi equipo. Jaune retiró suavemente su mano de la cabeza Ruby, que no pudo ver su expresión. Caminó hasta el final del pasadizo y usando un poco de refuerzo salió a toda velocidad del edificio. Después de que Jaune desapareciera al girar en un pasadizo, Ruby se tocó la cabeza, más exactamente donde Jaune le había tocado la cabeza, sentía las mejillas rojas y cuando recordó las palabras de Jaune no pudo evitar que sonrisa regresara. Corrió hasta el final del pasadizo por donde se había ido Jaune para acompañarlo, pero parpadeó confundida cuando vio el pasillo vacío. ¿Dónde se fue?, se preguntó Ruby. Jaune había desaparecido, pero antes que pudiera pensar en algo más una voz la hizo girar. Parece que mi consejo no será necesario al fin y al cabo. Director Ozpin. Buenas tardes señorita Rose, parece que se encuentra de mejor humor. Ah, sí. Ruby asintió alegremente. ¿Pero realmente no se equivocó? Ruby preguntó con ahora solo curiosidad en sus ojos al director. Ozpin ante esto sonrió suavemente.
Eso se verá, señorita Rose. Como dijo el señor Ark, tienes aún bastante tiempo para demostrar si me equivoqué o no en elegirte como líder del equipo Ruby. El tiempo lo dirá. Sin embargo, espero que me demuestres que no me equivoqué. Ozpin se rió levemente y tomó un sorbo de su café. Lo haré, director, seré la mejor líder, ya lo verá. Buena actitud, señorita Rose, le recomiendo que se apresure, que su siguiente clase está por comenzar. Ruby miró su pergamino la hora y cuando lo vio se congeló. Al segundo siguiente comenzó a correr mientras se despedía del director con la mano. Sonido de notificación. Jaune, estando caminando por el campus en dirección de su siguiente clase, sacó su pergamino personal al escuchar una notificación. Solicitud para entrevista. Suspiro. Es la 10ª este mes, ya hice un anuncio que el siguiente libro saldrá en un par de semanas, pero creo que solo los alenté a que sigan enviándome estas solicitudes. Mientras recordaba que desde hace unos meses, la empresa editora con la que trabajaba gracias a su abuelo, había estado intentando que aceptara una pequeña entrevista, esto debido a que cuando sus libros comenzaron a ser tan conocidos hasta el punto de llegar al público de los otros 3 reinos, un grupo de fans que aparentemente habían solicitado conocer al genio de tales obras, incluso pidieron que sí podrían poner algunas imágenes de referencia. Esto último sí aceptó, aunque dio unos pocos detalles de cómo eran los personajes, el ambiente y las armas. Sin embargo, nunca aceptó la entrevista por obvias razones. Creo que escuchen que querían incluso hacer una película basada en la leyenda del rey Arturo que escribió en uno de sus libros. Y pensar que ser escritor sería mi fuente principal de ingresos actualmente, bueno, al fin y al cabo este dinero me servirá. Sonrió divertido y guardó su pergamino listo para seguir su camino, pero no dio más de 2 pasos cuando escuchó una voz llamándolo. Ark. Volteó y vio a la heredera de la Luz Company acercándose a él con una mirada dudosa. Schme. Saludó tranquilamente esperando lo que pareciera que quisiera decirle. Weiss se sostuvo el brazo derecho con su otra mano y habló con un tono confuso. Bueno, ayer, cuando nos lideraste para acabar con los 2 Grims en la prueba de iniciación y al ver a tu equipo que parece estar contento con que tú seas el líder, ni siquiera Pirramicos parece descontenta a pesar de ser una campeona, bueno verás. Weiss hizo una mueca pero dijo lo que realmente quería saber. Quiero tu opinión como líder de equipo. ¿Crees que yo debí ser la líder del equipo Ruby? Jaune no dijo nada unos segundos mientras miraba fijamente a la peli blanca. Schme. Jaune pronunció su apellido de forma seria. ¿Piensas que Ruby no puede ser líder de equipo? ¿Eh? Yo solo. Weiss intentó decir algo pero al recordar la conversación con el profesor Port, hizo que dudara en decirle una respuesta de Jaune. Schme, apenas es el primer día, si no puedes confiar en que ella pueda liderar el equipo Ruby, ¿cómo esperas que las demás confíen en ti si la primera cosa que haces es cuestionar a tu compañera el primer día? No es que no confíe, es que la realidad es que yo me entrené más, debí ser yo quien fuera elegida como líder. Weiss dijo con amargura en su voz, sabía que el tono que estaba comenzando a utilizar no era el correcto, pero todo lo que estaba pasando, e incluso con la charla con el profesor Port hizo que una pequeña parte de ella sintiera que debía desahogarse, liberar esa negatividad y lastimosamente el blanco resultó ser Jaune. ¿Dices entonces que el propio director Ozpin, director de la prestigiosa Academia Beacon, un cazador veterano que tiene varios años formando equipos, tomó una mala decisión? Weiss quiso decir que sí, pero Jaune se le adelantó, su mirada pasó a una burlona e impasible, como la de cierto arquero rojo diablo. Liderar solo porque uno cree que está más calificado que los demás es solo una receta para el desastre. Dime, al menos como compañero de equipo has hecho algo notorio. ¿Como compañero de equipo? Weiss preguntó confundida por la pregunta de Jaune. Jaune sonrió burlonamente haciendo fruncir el ceño a Weiss. Tu pareja es Ruby y tus compañeras son Blake y Jan, ¿no es así? Entonces, ¿las ayudaste de alguna forma? ¿Utilizaste tus conocimientos avanzados para que tu equipo sacara lo mejor que sí?
No, no lo hiciste, en clases del profesor Ruby te animó e incluso te dijo dónde era el punto débil del Grimm, tu pareja quiso apoyarte y ¿tú qué hiciste? La mirada de Jaune ahora pasó a una seria e hizo que Weiss sintiera un leve escalofrío, pero aún así respondió. Era muy ruidosa y me desconcentraba. ¿Te desconcentraba porque era ruidosa o porque sentías que te estaba dando órdenes? Jaune preguntó e hizo que Weiss se paralizara en ese momento. No lo miró a los ojos y fue suficiente respuesta para Jaune. Mira Schne, no voy a indagar en tu pasado, eso no me concierne, pero Ruby no es el tipo de personas que te imaginas que es, ella solo quiere hacer lo mejor para ganarse tu aprobación. ¿Mi aprobación? Weiss lo miró sorprendida por sus palabras. Así es, ella misma tiene dudas, es más joven que todo su equipo y a pesar de ello quiere demostrarles lo mucho que se esfuerza, o por lo menos comenzar a demostrarles, solo debes darle la oportunidad, pero en cambio, aquí estás, preguntando a alguien más si deberías quitarle el puesto que se ganó. Me haces ver como la villana en todo esto. Weiss susurró comenzando a sentirse muy mal por su actitud, pero antes que pudiera decir algo más, Jaune siguió. A mí sinceramente, por ejemplo, no me importa si soy el líder de mi equipo, si el director Ozpin hubiera elegido a alguien más no me opondría, sea Pirra o Ren, o incluso Nora. Weiss recordó a la energética chica de pelo naranja y miró incrédula a Jaune. Pero ella es muy drástica. Weiss intentó no decir que Nora es más músculo que cerebro y que la única orden que daría es atacar directamente al enemigo. Jaune sonrió divertido por la respuesta de Weiss y respondió. Puede que tengas razón en una parte, pero para esto su equipo. Se señaló a sí mismo. Ren, Pirra y yo la ayudaríamos en todo lo que podamos para que sea la mejor líder posible, por eso somos un equipo. Ser el líder no es más que un título para quienes darán el primer plan, la primera idea, pero nadie dijo que otro pueda liderarlos. Levantó su mano cuando vio que Weiss iba a decir algo. Digamos que eres la líder de equipo y están en una misión de sigilo y resulta que Ruby es la mejor en ello, ¿quién crees que debería liderar esa misión? Weiss no dijo nada y Jaune asintió. Exactamente, uno puede resaltar de muchas maneras incluso sin ser líder, pensar que solo siendo líder significa que eras la mejor es un pensamiento pobre si me lo preguntas, es por ello que si mi equipo opina que estoy tomando una mala decisión o que otro debería tomar el liderazgo en algún momento lo aceptaré sin dudarlo. Si tanto quieres resaltar, porque comenzando con ser la mejor compañera que un equipo pudiera tener, ¿la mejor compañera? Weiss lo pensó en su cabeza y la idea no le disgustaba, empezó a ver las cosas de forma diferente ahora que Jaune le había señalado varios puntos que no había considerado. La ira reprimida ya se había ido y ahora solo miraba expectante al rubio enfrente de ella. Ese es mi opinión como líder de equipo, espero que te haya ayudado de alguna forma Schne. Weiss asintió lentamente recapitulando toda la conversación que tuvo con Jaune. Cuando levantó su vista se dio cuenta que Jaune se había dado la vuelta y comenzaba a irse. Cuando estaba a punto de llamarlo lo vio detenerse pero no se giró a verla y habló. Una última cosa Schne, piensa un minuto sobre esto, ¿quién es la que está en la academia de Akon? Weiss Schne, la aspirante a cazadora o la heredera Schne de la Dusk Company. Y con eso Jaune se alejó dejando a una sorprendida y contemplativa Weiss que miraba el suelo en profunda reflexión. Espero que esto ayude a mejorar la relación entre Ruby y Schne más rápido. Jaune pensó esto último mientras se apresuraba a su siguiente clase. Pasaron los días y Jaune pudo notar un cambio, aunque pequeño, en las interacciones entre Ruby y Weiss. La heredera ya no tenía ese pequeño resentimiento hacia su líder, en cambio ahora parecía que intentaba ayudarla en ciertas áreas en la que Ruby parecía tener dificultades como en lo académico.
Miró a un lado viendo cómo sus compañeros estaban anotando todo lo que podían de lo que hablaba el profesor Oleg, un profesor que sabía mucho sobre la historia, en especial de guerras entre humanos y faunos, además que hablaba a una velocidad que a la mínima desconcentración podías perderte de varias cosas. Miró su propio cuaderno de anotaciones mientras seguía escribiendo lo que el profesor decía. Para Jaune, que tuvo que aprender y memorizar la historia de varios héroes a través de sus armas que poseía en su cánica de realidad, la velocidad con la que el profesor Oleg hablaba era casi como lo normal. Solo que sus manos debían seguir el ritmo con la que el profesor narraba los sucesos en las guerras que describía. Cuando sonó la campana, Jaune soltó su lapicero. Escuchó de Pirra que también había logrado escribir la mayor parte de lo que había dicho el profesor. A su lado Ren se estiraba un poco cansado y Nora miraba curiosa su lapicero que estaba humeando de la punta. Eso es todo por hoy, alumnos, diríjanse a su última clase del día, es con la profesora Godwitch, así que tengan sus armas listas, nos vemos. Después de eso el profesor se retiró a toda velocidad antes que alguien pudiera decir algo. Bueno, pongámonos en marcha. Jaune dijo y su equipo asintió siguiéndolo. En el camino los alcanzó el equipo Ruby con su líder que parecía más alegre que el primer día. Jaune, ¿crees que ahora sí será nuestro turno de pelear? Tal vez, la profesora Godwitch ya eligió a varios otros alumnos y solo quedamos unos pocos. Entonces por fin me mostrarás esa habilidad sorpresa con tu espada. Ruby señaló la espada corta mecha Sith que estaba en su vaina a su costado. Jaune sonrió divertido y le respondió. ¿Quién sabe? Tal vez hoy día tampoco me toca pelear. Ruby al escuchar eso hizo un puchero. Pero tal vez sea tu turno y puedas demostrar tus capacidades con tu Crescent Rose. Jaune dijo intentando animar a su amiga. Ruby al escuchar eso asintió rápidamente. Tienes razón, aún no te he mostrado todo el potencial de mi bebé. Ruby dijo emocionada. La pregunta es ¿quién será nuestro oponente? Jaune dijo misteriosamente haciendo que Ruby pensara detenidamente. Weiss y Black ya fueron elegidas. También Nora, Ren y Pirra. Jaune señaló y Ruby asintió, no notó el desánimo que apareció por un momento en los ojos de Pirra, ni sus hombros caídos cuando dijo eso. Nora y Ren, por otro lado, al estar al lado de Pirra lo notaron y se vieron entre sí ya teniendo una idea de por qué su compañera estaba decaída. Espero que nos toque pelear Bladeboy. Jan intervino alegremente mientras se ponía en medio de Jaune y Ruby, que la miraron sorprendidos por su repentina participación. Puedes llamarme Jaune, ¿sabes? Jaune dijo un poco incómodo por cómo lo llamaba Jan. Desde lo sucedido en la iniciación, Jan se estuvo refiriendo a él como Chico Espada o Bladeboy como le gustaba decir. No te preocupes, Ruby, haré que muestre su técnica secreta. ¿De verdad? Ruby dijo esperanzada a su hermana. Pues claro, con unos cuantos golpes se verá obligado a usarlo, ya lo verás. ¿Sabes que aún estoy aquí, no? Jaune le preguntó a Jan con mirada inexpresiva. Jeje, sí, pero vamos, será divertido. También tengo curiosidad de ver cómo peleas uno contra uno, ya sabes, para cortar las dudas. Jaune solo negó con su cabeza mientras los demás se quejaban del mal intento de chiste a Jan. Sonrió divertido. Ya veremos. Muy bien, comenzaremos con los combates de práctica. La profesora Godwitch llamó a 2 alumnos al azar que asintieron y se fueron a cambiar a su respectivo equipo de combate. Luego de ello regresaron y tras una señal de la profesora comenzaron a pelear. Jaune miraba la pelea mientras estaba reforzando el pequeño dusque escondido en su bolsillo. No es que no le interesara ver el combate de sus compañeros, pero estaba más interesado en saber si su experimento funcionaría, solo le faltaba el momento y el lugar adecuado para utilizarlo. Suficiente. La profesora Godwitch detuvo el combate después de que el aura de uno de los contrincantes cambió a rojo, dio unos consejos tanto al que perdió como al ganador, se retiraron y la profesora revisó nuevamente la lista de alumnos. Ruby Rose y Cardin Winchester, bajen a la plataforma por favor. Es mi turno. Ruby saltó emocionada y comenzó a dirigirse a los vestuarios.
Se detuvo cuando pasó al lado de Jaune y le señaló con el dedo. Verás lo deslumbrante que es mi Crescent Rose. Jaune se rió levemente y asintió. Miró de reojo a Cardin, que estaba siendo animado por sus compañeros, y no pudo evitar la mueca interna. Había recordado el abuso que había sufrido por parte del chico peli naranja. Eran recuerdos que hubiera querido que si no pudiera recordar. Dejó sus pensamientos de lado y habló. Estoy seguro que darás un espectáculo, suerte Ruby. Ruby asintió alegremente y continuó avanzando en dirección de los vestuarios. Ninguno se dio cuenta que Cardin había logrado escuchar esa última parte de su conversación. Frunció el ceño y miró de reojo a Jaune. ¿Un espectáculo? Como si esa pequeña pudiera derribarme. Se dirigió al vestuario decidido a callarle la boca al rubio, que pensaba que la pequeña niña le daría una lección. Ganador, Ruby Rose. Señor Winchester, le recomiendo mantener la calma durante los combates. La ira puede nublar el juicio y alterar los movimientos. Si tu enemigo es más rápido que usted, lo mejor que podrías haber hecho es relajarte y buscar una forma de solucionar el problema. La profesora Godwitch sermoneó a Cardin, que miraba el suelo desconcertado. La pequeña niña, que parecía tan frágil, resultó ser muy veloz y ágil. No importaba que tan rápido moviera su maza, simplemente la pequeña pelinegra lograba esquivarlo rápidamente y contestaba con un golpe con su gran guadaña. Toda la pelea se resumió a eso, a él girando su maza, golpeando el aire y siendo golpeado y cortado por el arma de su contrincante. Miró a un lado en dirección de los asientos, más específico, en donde estaba sentado el rubio que había hablado con la pequeña chica. Sonreía tranquilamente, como si esperara ese resultado, y aunque la rubia de grandes atributos gritaba que no esperaba menos de su pequeña hermana, Cardin sentía que el rubio ya sabría del resultado sin pizca de duda, como si supiera de primera mano que las habilidades de la chica con la que se enfrentó sería muy superior a la suya, y eso lo enojó. Ignoró lo que dijo la profesora Godwitch y se dirigió a los vestuarios con un pensamiento en mente: vengarse del rubio Jaune Ark. Eso fue increíble, Ruby. Sabía que le darías una lección a ese tipo. Jan dijo mientras abrazaba con un brazo a su hermana, que intentaba librarse del fuerte agarre de su hermana. Xiaolong tiene razón, has hecho un buen trabajo demostrando tus capacidades. Weiss asintió notando las miradas del resto de alumnos en su grupo. Ver a una chica tan joven como Ruby vencer sin recibir ni un golpe de un tipo grande como es Winchester ciertamente no se veía mucho. Su equipo estaba comenzando a resaltar y eso alegró a la misma Weiss. Black solo asintió a Ruby mientras tenía la pequeña bandera con el nombre del equipo Ruby. Opino que debiste ir por las piernas. Nora dijo con una sonrisa. Nora, no es necesario siempre intentar romper las piernas de tu oponente cada vez que vas a pelear. Ren dijo con un suspiro, pero sonrió a Ruby felicitándola. Pirra también la felicitó, al igual que Jaune, que le levantó el pulgar. Esta era otra dinámica que Jaune se alegraba de recordar. Ambos equipos ahora parecían más cercanos, esto debido a la propia cercanía entre Ruby y el propio Jaune. Durante los desayunos, almuerzo e incluso cenas, ambos equipos se sentaban en la misma mesa y charlaban, aunque en su mayor parte era Ruby que seguía pidiéndole que le mostrara a Kanzo y Bakuya, pero él le respondía que estaban en los casillos y que lo haría en las clases de combate. A la conversación también se unía Pirra, que siempre parecía emocionada cuando mencionaba el momento en el que le toque participar. Tenía la extraña sensación de que Pirra estaba diciéndole algo entre líneas, pero por más que lo meditaba no encontraba respuesta. A veces también se unía a la conversación Jan y Nora, cada una demostrando su entusiasmo de demostrar sus capacidades en combate. Ren por otro lado se unía de en vez cuando para corregir cuando Nora exageraba en algunas cosas o simplemente para dar su punto de vista en las conversaciones. Weiss, teniendo un comportamiento más paciente, solo participaba en forma de ayuda cuando hablaban de algún tema de clase que Ruby no lograba entender, y eso por sí solo hizo que la propia Ruby sonriera. Por último, Black se mantenía callada o sacaba un libro, pero cuando le preguntaban contestaba de la forma más tranquila posible. Último encuentro. Yang Xiaolong.
Es mi turno, al fin. Yan dijo animada interrumpiendo los pensamientos de Jaune. Y su contrincante será Jaune Arc. Oh, Nora dijo sorprendida y emocionada, señaló Jaune. Jaune y al fin te eligieron, demuéstrales de lo que es capaz el líder del equipo JNPR. Tranquilízate Nora. Ren dijo tranquilamente y miró a Jaune, suerte. Jaune asintió y vio a Pirra que miraba extrañamente a Yan que estaba pidiendo a Blake que la animara. ¿Pirra? Jaune preguntó confundido. La pelirroja se sobresaltó un segundo pero regresó a sus sentidos, sonrió como siempre lo hacía y habló. Ah, suerte Jaune, espero que hagas lo mejor. Jaune asintió y se retiró a los vestidores. Yan lo siguió segundos después de darle una bandera con su nombre a una inexpresiva Blake y Weiss. Muy bien, ¿están listos ambos? Por supuesto, prepárate Bladeboy, esta chica guapa también sabe bailar en una plataforma de pelea. Yan dijo animada mientras daba golpes al aire en forma de calentamiento, estaba usando la misma ropa que usó en la iniciación. Vamos Yan, vamos Jaune. Ruby gritó animando a su hermana y su primer amigo. ¿No deberías apoyar solo a tu hermana? Blake preguntó con una ceja levantada, después de todos es un combate entre nuestros dos equipos. Ruby jadeó las palabras de Blake y asintió. Tienes razón pero, no, Ruby concéntrate. Sacó una bandera con las iniciales del equipo Ruby y animó a Yan. Vamos Yan, demuestra que somos el equipo más fuerte. Una competencia, no perderemos, Renmi sostén esto, tú también Pirra. La voz de Nora hizo que Ruby, Weiss y Blake voltearan a un lado a ver a Nora que había sacado una banderola largo con las iniciales del equipo JNPR. ¿De dónde sacó esa banderola? Weiss preguntó sorprendida. No preguntes, simplemente es Nora. Ren respondió con una voz sabia, como la de alguien ya acostumbrado a las acciones espontáneas de Nora. Agarro el extremo que le dio Nora y lo levanto con una pequeña sonrisa. Pero ya que lo saco sería un desperdicio no utilizarlo. Jeje, tienes razón Ren. Pirra se rió y estuvo de acuerdo con su compañero de equipo mientras sujetaba el otro extremo de la banderola, estirándolo. Jaune al ver todo esto no pudo evitar una gota de sudor bajando por la parte trasera de su cabeza. Esos eran sus amigos. Se sacudió y volvió su vista a Yan que lo miraba divertida. ¿No vas a sacar tus espadas? Yan le preguntó con curiosidad, mientras señalaba los mangos de Kanzou y Bakuya que sobresalían de sus espaldas debido a que aún estaban envainadas. Jaune ahora le sonrió divertido. No comas ansias, le prometiste a Ruby que me obligarías a mostrarle mi técnica secreta con esta espada ¿no? Jaune sacó la espada que le dio su abuelo de su costado envainado y se puso en posición de combate. Al igual que Yan, estaba usando la misma ropa que usó durante la iniciación, su polera con pantalones y zapatos cubiertos con partes metálicas para protección. Vaya, ahora suenas muy confiado. Los ojos de Yan parecieron brillar rojos por un momento al ver a Jaune. Solo no digas que perdiste porque no usaste tus espadas. No lo haré. Al ver a ambos alumnos preparados la profesora Godwitz dio la señal de inicio. ¿Ese es el compañero de Pirra Mikos? Parece muy normal ¿no es así? No parece tan fuerte, chico con suerte, encima es el líder, de seguro que el equipo solo será fuerte por ella, ¿por qué no la eligieron como líder a Pirra si es la más fuerte? Voces de alumnos comenzaron a escucharse cuando Jaune y Yan se pusieron en posición de combate. Algunos incluso fueron tan descarados que ni siquiera susurraron sus palabras provocando que varios los escucharan. Pirra se paralizó al escuchar eso y frunció el ceño levemente. Nora y Ren, que estaban mirando el comienzo de la pelea, también cambiaron sus expresiones a unas molestas, aunque la de Ren era más una tranquila y analítica, pero el leve fruncimiento en su mirada ya señala su estado de ánimo. Nora en cambio era como si estuviera a punto de lanzarse contra dichos estudiantes por lo que estaban diciendo, pero la mano de Ren que sujetó rápidamente su brazo la detuvo, la miró y negó con su cabeza. Nora hizo un puchero pero decidió animar con más fuerza a Jaune.
El Ruby al escuchar lo que decían los estudiantes fruncieron el ceño, incluso Ruby, quien era siempre alegre miró de molesta a los chicos que decían cosas malas de su amigo, solo la intervención de Weiss hizo que se detuviera cuando estuvo a punto de señalarlos. La heredera le dijo que no les prestara atención y que solo se concentre en la pelea, ya que al final, esta pelea demostrará las capacidades de Jaune. Blake asintió en su dirección habiendo tenido el mismo pensamiento que Weiss. Ruby al final se sentó pero al igual que Nora animó a Jan para que diera una buena pelea y así obligara a Jaune a mostrar todo de sí. Parece que nuestro público está muy animado. Jan dijo divertida mientras se preparaba para lanzarse en contra de Jaune. Así parece, entonces démosle lo que piden. Jaune cambió su mirada a una concentrada y tensó su cuerpo listo. Un segundo después Jan se abalanzó en contra de él con un combo de puñetazos. Jaune bloqueó algunos golpes y desvió otros con su espada. Se acercó a Jan para dar un corte en su pecho, pero la rubia giraba intentando dar un derechazo, pero Jaune lo bloqueó con su mano libre. Jan intentó agarrarlo para aplicarle una llave, pero Jaune fue más escurridizo y la evitó fácilmente, aprovechando el segundo de sorpresa para girar y dar un corte en el estómago de Jan que hizo que Aura bajara, pero para sorpresa de Jaune, Jan sonrió ante eso y siguió contraatacando. Chocó los puños de Jan con su espada y con su puño, notando que la rubia estaba dejando aberturas deliberadamente, pensó que era una trampa, dio un rápido golpe con su puño al costado de Jan y se dio cuenta que no era una trampa, y sin embargo Jan sonreía de todas formas al recibir el golpe. Jaune siguió golpeando los puntos ciegos, sintiendo que algo no iba bien y preparándose para lo que estuviera tramando Jan. Cuando Jan dio otro combo de golpes, similar a la primera vez que se lanzó, Jaune la esquivó fácilmente y encajó una fuerte patada en el centro del estómago de que la hizo retroceder varios pasos. El panel señalaba que estaba en su 50%, pero la rubia sonreía como si eso no fuera nada. Esto es divertido, prepárate Bladeboy. Jan dijo con una sonrisa emocionada, sus ojos pasaron del morado a unos rojos, y su cabello pareció tomar el tono de las llamas ardientes. Va a usar su apariencia. Ruby dijo sorprendida, ya que, en la escuela sabía que ningún chico de la clase de su hermana la había empujado a usarlo. Ahí voy. Jan usó sus guanteletes y con el sonido de las balas, salió disparada en contra de Jaune, que la miraba analíticamente. Dio una ráfaga de golpes que Jaune bloqueó con un poco de dificultad. Se dio cuenta que la fuerza de Jan había aumentado. Recibió un golpe de Jan en su pecho que lo hizo arrastrar los pies unos buenos 7 metros y vio como Jan se había elevado en el aire con sus escopetas y comenzaba a aterrizar en su dirección con el puño listo para acertarle un poderoso golpe. Jaune se quedó quieto unos segundos, se relajó y cuando Jan estuvo a 1 metro de él dio un salto para atrás justo a tiempo para esquivar el golpe de Jan, que desquebrajó el suelo y levantó una nube de polvo. Cuando la nube se disipó reveló a una Jan levemente sorprendida al ver cómo Jaune había esquivado su golpe a último minuto. Jaune por otro lado miraba a Jan como si se diera cuenta de algo. Tu semblanza consiste en acumular daño y devolver todo en un ataque. No. Jeje, así es, me descubriste. Jan no lo negó al escuchar la conclusión de Jaune. Por eso es que estaba tan tranquila recibiendo los ataques. Una semblanza que permita devolver el daño acumulado ciertamente puede ser muy efectiva si se usa en el escenario correcto. Jaune pensó eso y sacudió sus manos. El último combo de Jan le había entumecido un poco las manos. Se colocó nuevamente en posición de pelea, aunque ahora en vez de tener la hoja lista para contraatacar lo estaba usando en posición de ataque, y Jan pareciera que se dio cuenta de eso, ya que sonrió salvajemente. Oh, ¿te emocionaste? Jaune le devolvió la sonrisa y respondió: un poco. Ahora me gustaría enseñarte algo. A ver. Jan dijo y se preparó para lanzarse nuevamente contra Jaune. El resto de alumnos se había quedado callados al ver la pelea, en especial cuando la rubia había hecho un mini cráter con su puño. ¡Qué fuerza tan monstruosa! Un alumno dijo temeroso ahora de la rubia.
Si el chico Arg recibe un golpe de ella perderá, es imposible salir ileso de ese golpe. Siguieron los susurros de los alumnos, pero ciertos grupos miraron con sorpresa la pelea. Esa es mi hermana, vamos Yan. Ruby seguía animando a su hermana emocionada por la pelea. No está mal, Xiaolong parece estar dominando la pelea, pero tengo el presentimiento de que Ark tiene algo guardado. Black asintió a las palabras de Weiss. Ren, al escuchar lo que dijo Weiss, estuvo de acuerdo con sus palabras, él también sentía que Jaune estaba ocultando algo. Nora seguía gritando, dando ánimos a Jaune y diciéndole que debería ir por las piernas para romperlas. Por último Pirra miraba tranquilamente la pelea de Jaune y Yan, pero sus hombros hundidos indicaban que estaba un poco desanimada, estaba disfrutando ver pelear a su líder, pero ella quería ser la que estuviera en el lugar de Yan, hizo un pequeño moin sin que nadie se diera cuenta, o eso pensó, no notó la mirada curiosa de Nora. Prepárate que aquí el segundo round, Yan se lanzó a toda velocidad con sus escopetas lista para comenzar otro conjunto de golpes, pero abrió grandes sus ojos cuando Jaune también se lanzó en contra de ella a una buena velocidad. Se encontraron rápidamente en el centro y fue Jaune el que, en esta ocasión comenzó el asalto, tajos rápidos y precisos, acompañados de golpes y patadas hicieron que Yang se pusiera a la defensiva, intentó regresar un derechazo pero Jaune lo esquivó y aprovechó la fisura en su guardia y le dio un golpe en el plexo acompañado de un giro con una patada que la mandó a volar unos buenos 5 metros. Su aura bajó hasta el 25%. Yang se levantó, miró el panel y se sorprendió al ver que Jaune aún tenía un 95% de su aura, se dio cuenta que en todo el combate no logró dar un conjunto completo de golpes y solo había intercambiado unos pocos, ya que los reflejos de Jaune resultaron ser bastante agudos. Canalizó todo el daño recibido y lo preparó un golpe que podría darle la vuelta a la pelea. Yang se preparó sabiendo de que si recibía otro golpe perdería por baja aura. Jaune al ver la mirada determinada de Yang asintió, sabía que el siguiente ataque de Yang sería el último. Todos miraron en silencio cuando Jaune dejó de atacar y esperó ahora a Yang tomara la iniciativa. Los ojos rojos y el cabello en llamas volvieron y varios alumnos tragaron saliva inconscientemente viéndola Rubio parado tranquilamente. El sonido de las escopetas de Yang rompieron el silencio, se lanzó en contra de Jaune para dar una ráfaga de golpes que Jaune esperó y esquivó cada uno, se dio cuenta que Yang estaba usando el mismo combo de golpes que la primera vez por lo que le resultó más sencillo esquivar. Sin embargo, Yang dio un salto atrás y dio golpes en el aire en dirección de Jaune, las balas de escopeta salieron a toda velocidad en dirección de Jaune, brillaban de color rojo, señal que era balas de dusk de fuego. Jaune rápidamente usó el pequeño interruptor de su espada para cambiarlo a la pistola que ya tenía una bala de dusk de viento cargada, la disparó a un lado de sus pies, provocando que un fuerte aire lo empujara para un lado a tiempo para evitar los perdigones. Giró su vista detrás de él y en el aire escuchó el sonido de las escopetas y vio a Yang lista para lanzarse nuevamente en contra de él con toda la fuerza acumulada en su puño. Te tengo. Yang dijo con una sonrisa mientras se impulsaba en contra de Jaune que en vez de estar preocupado por el ataque que parecía difícil de esquivar sonrió. Yo te tengo Yang. Jaune puso su espada en su hombro con un fuerte agarre, como si en vez de cargar una espada corta cargara una gran espada pesada. Sacó de su bolsillo el trozo de dusk de aire que había estado reforzando cuidadosamente. Un trozo de dusk. ¿Qué piensa hacer con eso? Le estallará en la cara si lo usa así. Weiss, quien estaba atenta al encuentro, al igual que los demás no pudo evitar gritar por lo que ella creía que era un uso ilógico y hasta tono del dusk en manos de Jaune, aunque el pequeño brillo que salió del dusk la intrigó. Ese es el movimiento secreto de Jaune. Nora dijo como si anunciara un ataque definitivo de un videojuego. ¿Sabes de qué se trata? Ruby preguntó con curiosidad, Black miró de reojo queriendo también curiosidad. No lo sabe, es la primera vez que Jaune muestra algo así. Ren respondió y Nora asintió aún alegre. Entonces solo queda ver lo que hará Jaune.
Pirra dijo con una mirada curiosa y un poco emocionada, sus instintos decía que algo emocionante estaba por pasar, como quisiera que le hubiera tocado pelear a ella en vez de Jan, al menos podía consolarse que los alumnos habían dejado de murmurar sobre Jaune al estar concentrados en el desenlace de la pelea. Jan descendía a toda velocidad apuntando a la espalda de Jaune, más exacto, a la espada que sostenía de lado reposada en su hombro, como si dijera que usando el lado plano de la espada corta bloquearía su golpe. Estaba ya a mitad de camino, pero lo sucedió después hizo que sus ojos se abrieran con sorpresa. Jaune puso el dusk en el segundo interruptor de su espada, concentró su aura para que rodee la hoja dejando un espacio vacío en el interior. Ya había hecho algo similar cuando le hizo la varita de hielo a su hermana hace un tiempo, por lo que hacerlo nuevamente no le tomó más de unos milisegundos. Presionó el interruptor y el polvo de viento se activó saliendo del cañón. Todos esperaron que el dusk de viento provocara una pequeña explosión de aire que mandaría a volar al rubio según la explicación de la heredera Schnee, pero nadie esperó lo que sucedería a continuación. El aire comprimido se extendió por toda la hoja y Jaune manipuló su aura, provocando que la capa de aura que rodeaba la hoja creciera y el viento siguiera expandiéndose llenando todo el espacio. El resultado: una gran hoja de aire de color blanco con un borde dorado, debido al aura de Jaune reemplazó el lugar de la espada corta. Todos se quedaron boquiabiertos al ver aquello. Incluso la profesora Godwitz miró seriamente y con atención lo que había hecho Jaune teniendo muchas dudas. La espada era tan grande que cuando Jan golpeó la espada de viento hubo un sonido de como si golpeara un muro sólido. Los pies de Jaune agrietaron un poco el suelo pero su postura no flaqueó. Cuando el impacto terminó giró de reojo para ver a Jan que estaba arrodillada encima de su espada de aire mirando incrédula la extraña hoja de aire. Le sonrió divertido y habló: supongo que aquí acabamos. Jan lo miró aún con la sorpresa en su rostro y no pudo reaccionar a lo que ahora haría Jaune. Jaune inclinó para atrás su espada haciendo que Jan se tambaleara a punto de caer de espaldas, pero antes de eso pasara controló su aura y disipó la capa de aura que estaba dejado de Jan. Resultado: el viento que estaba moviéndose erráticamente en el interior salió como un choque de aire por debajo de Jan enviándola a volar hasta golpear el techo. Jan sintió como el golpe hizo que su visión girara un momento y cuando se dio cuenta que estaba cayendo ya había alguien listo para atraparla. Sintió unos brazos sostenerla en forma nupcial y cuando su vista pudo enfocarse vio la sonrisa divertida de Jaune. ¿Qué te pareció mi habilidad secreta? El aura de Jan Xiaolong ha llegado el rojo, el ganador es Jaune Ark. Hubo un segundo de silencio pero luego los alumnos aplaudieron fascinados por la pelea. Jan miraba a todos lados sorprendida y aún un poco mareada, se apoyó en el pecho de Jaune y se dio cuenta que aún estaba siendo sostenida como princesa. Un pequeño rubor apareció en sus mejillas, pero se las sacudió e intentó avergonzar al rubio. Muy bien, ganaste, ya me puedes bajar, ya sé que estás disfrutando tocarme, pero todo tiene un límite, ¿sabes? Jaune la miró un momento desconcertado pero luego se rió levemente lo cual no esperó. Jan le hizo que sus orejas comenzaran a sentirse calientes. Sí, perdona a este humilde servidor por tener una belleza en sus brazos. Jaune la bajó y Jan casi se cae al sentir un poco de mareo pero se reafirmó y miró a Jaune. Te lo cedo, esta vez ganaste Blood Boy pero para la próxima seré yo la que te tenga en mis brazos como princesa. Uy, vaya, qué privilegio. Jaune dijo sarcásticamente y Jan le dio un golpe juguetón en su hombro. Cállate tonto, yo sé que lo deseas. Jaune siguió riendo y Jan lo acompañó. La profesora se acercó a ellos y los felicitó por sus desempeños, aunque también elogió a Jaune por un uso tan llamativo de usar el dusk, luego les dio la orden de cambiarse en los vestidores. Eso fue increíble, hubo bang, pum, explosión, como una película de acción. Nora decía aún sintiendo la emoción al ver a Jaune peleas con Jan.
Sí, fue bastante interesante verlo pelear de forma individual, pero me llama más la atención esa técnica secreta que dijo y mostró. Ren dijo pensativo, su amigo lo había sorprendido con aquel movimiento. Pienso lo mismo que tú, Ren, lo que hizo Jaune fue increíble, no sabía que su arma podía hacer eso, quiero saber qué mecanismo usó para que el Dusk se comprimiera de tal forma. Ruby intervino en la conversación de Ren y Nora. Yo tengo muchas preguntas, he estudiado mucho de Dusk, pero lo que hizo Ark fue algo que nunca escuché ni leí que se podría realizar. Weiss dijo con una mirada seria, al ser la heredera de la mayor compañía de Dusk y que no supiera tal aplicación ciertamente hizo que sintiera como una novata en ese momento y no le gustó, necesitaba saber cómo el rubio hizo lo que hizo. Yo solo quiero ir a la habitación a leer algo. Blake dijo aunque no se movió de su lugar, queriendo saber sobre lo que había hecho Jaune. ¿Qué opinas tú, Pirra? Nora le preguntó a su amiga pero parpadeó al ver su estado. Pirra aún tenía su típica sonrisa pero sus puños estaban apretados con fuerza alrededor de la banderola y sus ojos parecían como las de un depredador y estaban dirigidas en dirección del vestuario. Esperar a que salgan tiene sentido. Nora interpretó la mirada de Pirra como su respuesta. Pero seguramente le tomará un tiempo, lo mismo será con Jan así que también tendremos que esperar a que salga. Nora parpadeó otra vez confundida cuando vio una de las cejas de Pirra temblar cuando mencionó a Jan. Lo que no sabía Nora era que Pirra, al ver la pelea de Jaune y Jan había provocado en ella una sensación que hace mucho no sentía, y era la emoción de una buena pelea. Fue hace mucho desde que sintió que debería darlo todo en un combate, incluso en sus últimos torneos no sintió tal sensación y al volver a sentirla recorrer su cuerpo, le dio ganas de desafiar en ese momento a Jaune a un combate amistoso, aunque esa sensación se borró cuando vio a Jaune sostener a Jan y a ambos reírse. Por alguna razón sintió una incomodidad en el pecho cuando vio eso. Jaune era su compañero, ella quería ser la que peleara con él y que terminara en los brazos del otro al final de la pelea. Ante este último pensamiento sus mejillas se calentaron pero sacudió su cabeza, miró a Nora que la miraba con múltiples signos de interrogación. Ah, disculpa Nora, sí, fue una buena pelea, también su último movimiento me dejó muy sorprendida. Los demás asintieron a su respuesta y siguieron hablando entre ellos pero Nora la miró con sospecha hasta que una idea apareció en su cabeza y asintió en su dirección con un guiño. Pirra sintió que su cara se sonrojaba e intentó concentrarse en otra cosa. Cuando todos los alumnos comenzaban a retirarse, Jaune y Jan se reagruparon con sus respectivos equipos que los esperaban. Eso fue increíble Jaune, aunque no rompiste piernas, lo que demostraste al final fue lo más increíble que vi en mi vida. Más que la montaña de 35 pisos de panqueques que viste en cierto restaurante. Ren preguntó con curiosidad y diversión mostrándose en sus ojos. Bueno, lo segundo más increíble que vi en mi vida. Gracias Nora. Jaune dijo sarcásticamente. Sus amigos se rieron y Pirra preguntó si se sentía cansado. Jaune negó con su cabeza agradeciendo a Pirra por su preocupación. ¿Qué les parece si vamos a nuestra habitación, hacemos la tarea rápido y luego preparo algo para cenar? Sus amigos asintieron rápidamente. La cocina de Jaune era un buen motivo para hacer tarea rápidamente. ¿Habrá panqueques? Nora preguntó suplicante. Jaune la miró unos segundos y luego giró su vista a Ren. ¿Crees que puedas ayudarme con eso, Ren? Necesitaré una mano con los sartenes y con las bandejas para llevarlos al dormitorio. Por supuesto Jaune. Entonces nosotros acomodaremos todo para cuando ustedes lleguen. Pirra dijo alegremente y Nora la apoyó agitando su cabeza rápidamente. Equipo JNPR, al dormitorio. Nora señaló el camino y comenzó a avanzar rápidamente. Los demás se miraron y sonrieron listos para alcanzar a su compañera. Sin embargo, Jaune espera. Jaune se detuvo al igual que Ren y Pirra. A lo lejos Nora cayó al detenerse en el aire y voltear para atrás. Jaune se giró y vio con curiosidad al equipo Ruby acercándose a su ubicación. ¿Sí? ¿Necesitas algo, Ruby?
Jaune preguntó al ver a su amiga con las mejillas hinchadas como las de una ardilla. ¿No me enseñaste todo el mecanismo de tu espada? No vi cómo es que pudiste hacer esa gran espada de aire. El puchero de Ruby pareció crecer y una gota de sudor comenzó a bajar en la cabeza de Jaune. Se rascó la cabeza pensando en algo y tras unos segundos se le vino una idea. Ruby, esa es mi técnica secreta, enfatizó el secreta en sus palabras. Si te lo hubiera mostrado no sería secreta. Cuando vio que el puchero de Ruby no disminuía, intentó con otra cosa. Vamos Ruby, cumplí lo que te dije, te mostré mi técnica. El puchero de Ruby se desvaneció, pero aún lo miraba un poco molesta. ¿Me dejarás analizar de nuevo tu espada? Ahora preguntó esperanzada. Jaune asintió sin tener problema alguno. Por supuesto, si en la siguiente clase de combate no me llaman la sacaré del casillero para que puedas examinarlo o un día libre te la prestaré para que lo hagas, ¿te parece? La sonrisa de Ruby regresó y asintió satisfecha. Es una promesa. Jaune asintió con una pequeña risa. Justo entonces la voz de Weiss lo hizo captar su atención. ¿Cómo hiciste eso? La heredera parecía seria al preguntar aquello al rubio, aunque la forma tan tosca en la que lo dijo pareció más una exigencia. Jaune la miró unos segundos sorprendido por el tono de la heredera, pero cuando estaba a punto de decirle que era parte de su técnica secreta, Weiss lo interrumpió adivinando lo que respondería. Sé que tu técnica no depende solo de ese mecanismo, ese trozo de dus que usaste, ese pequeño fragmento no debería contener tanto poder acumulado, a lo máximo debió ser suficiente para provocar un choque de aire, pero lo que mostraste no tuvo sentido, lo necesario para hacer ese pequeño remolino de aire en forma de espada requirió por lo menos un cartucho del dus más refinado que mi compañía pudiera hacer. Quiero saber cómo lo hiciste para que ese dus tan pequeño tuviera tal potencia o de dónde lo conseguiste. Todos miraron ahora a Jaune, aunque el tono de Weiss había puesto incómodo el ambiente. La pregunta que había planteado la heredera hizo que todos tuvieran ahora la duda de cómo Jaune lo había logrado. Jaune permaneció unos segundos callado pensando en qué responder, pero luego abrió la boca para responder. Una sonrisa burlona, que Weiss reconoció inmediatamente y la hizo sentir irritación, apareció en el rostro de Jaune. Eso, es algo que permanecerá como secreto. Guiñó de forma burlona al equipo Ruby, luego miró a su equipo, no me miren de esa forma, les responderé a sus preguntas después de cenar, ¿ok? Nora asintió rápidamente habiendo vuelto al lado de Ren y Pirra, los mencionaron también asintieron aunque levantaron una ceja por el cambio de actitud tan repentino de su líder. Y con eso el equipo JNPR se retiró a sus aposentos ante la mirada incrédula del equipo Ruby. Wow, ¿qué fue esa respuesta? Yang dijo sorprendida por la forma tan diferente de comportarse de Jaune al responderle a Weiss. Se sintió como otra persona por un momento. Blake dijo mirando con mucha curiosidad a Jaune que ya estaba bastante lejos con sus compañeros de equipo. Ese chico. Weiss tenía el ceño fruncido y pisaba el suelo con su pierna derecha como si estuviera haciendo una rabieta. Tranquila Weiss Cream, seguro que lo dijo de broma, creo que lo asustaste cuando usaste ese tono y usó esa forma extraña de comportarse para escapar. Yang intentó apaciguar a su compañera de equipo. Weiss hizo respiraciones para calmarse, ya no fruncía el ceño pero aún miraba la dirección por donde se habían ido el equipo JNPR. Miró de regreso a Yang y preguntó con un poco de inseguridad en su voz. ¿De verdad me escuché tan amenazante? Yang iba a responder un poco pero Blake se le adelantó. Hiciste que Ruby se escondiera. Blake señaló en su espalda y cuando giró, pudieron ver a Ruby detrás de ella mirando cuidadosamente a Weiss. Un hoyo en el estómago fue lo que sintió Weiss al ver a su pequeña líder encogerse de esa forma. No quise hacer eso. Weiss dijo eso mirando a otro lado. Ya, no fue para tanto, solo que deberías bajarle un poco a tu intensidad Weiss Cream. Weiss iba a quejarse nuevamente pero lo dejó pasar, miró a Ruby y le preguntó. ¿Estás bien Ruby? Ruby asintió rápidamente al ver que Weiss ya se había calmado. Sí, no fue nada en serio.
Se sacudió la falda como si nada hubiera pasado y sonrió un poco incómoda. Cambiando de tema, Jan, gracias por hacer que Jaune me mostrara su técnica secreta. La felicidad de la pequeña Ruby pareció disipar el ambiente incómodo. De nada hermanita, pero la próxima vez no perderé, cortaré esta derrota y lajar picadillos. Su equipo hizo una mueca por el terrible juego de palabras. Pero si ni siquiera lograste bajarle un 10% de su aura. Blake dijo inexpresiva. Una flecha metafórica golpeó a Yami cuando iba a decir algo. Y no era necesario que mostrara aquel truco, con otro par de golpes hubieras perdido y la razón por la que Arg la usó fue porque le prometió a Ruby que le enseñaría durante un combate. Weiss siguió con una sonrisa vengativa al ver cómo la rubia se retorcía al recibir otra flecha metafórica en su pecho. Miró a Ruby, su última esperanza, pero lo que dijo fue el clavo final. Ahora que Weiss menciona eso, Jaune en ningún desenfundó sus espadas cortas de su espalda, dijo que eran sus armas principales y que la que usó era de respaldo. Jan cayó al suelo al recibir una flecha, mucho mayor por parte de su hermana. Mi equipo me ha traicionado, todo por culpa del chico espada, juro que la próxima vez que tengamos que luchar lo obligaré a usar sus espadas y le daré una paliza. Jan juró mientras levantaba su puño, aún estando tirada en el suelo, sangre pareció salir de su boca y sus ojos brillaban rojos. Las demás la miraban exasperadas con un rastro de sonrisas por su actuación tan exagerada. Luego de eso Jaune cumplió su promesa, les dijo una breve descripción de cómo había usado su técnica, cómo con mucho esfuerzo había logrado hacer la espada de aire, la capa de aura que rodeó su arma y que se expandió para formar una espada más grande. También les dijo que el dus que había usado era uno especial y que había tenido desde un tiempo. Su equipo preguntar más a fondo pero decidieron respetar su privacidad, esperarían hasta que su líder les confesara todo. Al final el que estuvo más animado de toda la conversación fue Ren debido a que le pareció bastante interesante la concentración que tuvo que tener Jaune para poder hacer que su aura se extendiera tanto de su cuerpo y del alma. Jaune le prometió que más adelante podrían seguir hablando sobre ello pero por ahora tenían cosas que hacer. Pasaron los días con normalidad, Jaune disfrutaba de las clases junto a sus amigos, iban a clases, comían y hacían sus tareas tranquilamente. Aunque hubo cosas que cambiaron. Como que en vez en cuando notaba la mirada fija de Weiss. Jaune tenía la extraña sospecha que era debido a la forma burlona con la que le había respondido aquella ocasión después de su combate con Jan, y por alguna razón al pensar en la forma que le habló y la actitud irritada que ponía Weiss, le hizo recordar a uno de sus sueños. Más específico, a algunas interacciones que tenían la maga Rin Tosaka con su servant Archer. Se imaginó que si Weiss tuviera el cabello en dos coletas, de color negro y un ceño fruncido ambos no se verían tan diferentes. Dejó esos pensamientos de lado y siguió su día sin seguir pensando en aquello. Otro cambio también que notó Jaune fue que, por alguna razón Pirra siempre estaba bastante emocionada cuando les tocaba la clase de combate, supuso que era simplemente que le gustaba pelear con distintas personas, aunque no la recordaba tan animada antes en su vida pasada. Sin embargo, cuando no la elegían parecía desanimarse, pero cuando la elegían a ella para pelear con un alumno al azar, acababa rápidamente sus combates y lo miraba con una mirada como de anhelo, pero que Jaune no lograba descifrar. Suponía que era porque siempre la felicitaba con sola una sonrisa, por lo que en los siguientes combates había decidido llevar pequeñas banderas con el nombre de su equipo para ver si eso alegraba a Pirra, pero el resultado no cambiaba, le daba su típica sonrisa y le agradecía la motivación, pero ese brillo de anhelo en sus ojos no se borraba. Otra cosa que se percató, era de que Cardin estaba intentando intimidarlo de todas las formas posibles. Jaune recordaba que Cardin lo intimidaba en su vida pasada porque era el más débil, lo cual era presa fácil, pero ahora no entendía por qué tenía esa enemistad con él, no había hecho nada por molestarlo y tampoco era tan débil, era considerado uno de los más fuertes.
claro, debajo de Pirra porque ella acababa rápidamente a sus contrincantes a diferencia de él que sí les daba la oportunidad de demostrar de lo que eran capaces a la profesora Goldwich y aún así Cardin seguía intentándolo, fue a tal punto que sus amigos comenzaron a notarlo. Jaune les confirmó que no era nada, que Cardin no lo molestaba, intentaba empujarlo cuando podía pero lo esquivaba en el momento adecuado, cuando intentaba coger su arma de su costado o su espalda evitaba su agarre fácilmente y seguía su camino, incluso cuando intento empujarlo a un casillero lo evito, moviéndose a un lado cuando Cardin estuvo a punto de empujarlo provocando que cayera dentro del casillero y este se prendiera solo provocando que Cardin saliera volando. Me pregunto si Cardin aterrizó en el mismo lugar que yo. Señor Russell y señora Valkyrie, por favor cámbiense y reúnanse en la plataforma. Es mi turno, es hora de romper piernas. La voz emocionada de Nora interrumpió los pensamientos de Jaune que la vio pasar por su lado a toda velocidad en dirección del vestuario. Ese es el último combate. Pirra dijo con la voz un poco desanimada. ¿Estás bien, Pirra? Jaune le preguntó preocupado a su pareja al ver su estado decaído. Pirra se recompuso rápidamente al ver la preocupación de Jaune. Sí, sí lo estoy, solo un poco agotada por la clase del profesor por nada más. Pirra dijo rápidamente, no quería que Jaune supiera que su actitud se debía a que aún no se había batido en duelo con él, no quería que Jaune pensara que era una especie de loca de las batallas. Miro a los demás asientos y noto que algunos alumnos los observaban pero ya no de forma crítica, eso le alegraba, que su reputación no le estuviera provocando problemas a Jaune, como aquella vez cuando mencionaron que no merecía ser su compañero durante la clase de combate en el que lucharon Jan y Jaune. Ahora solo lo miraban pensativos. Sin embargo, Pirra aún quería un combate, desde que vio pelear a Jaune con Jan y desde que recordaba su primer enfrentamiento hace un año, esperaba volver a enfrentarse a él. Ella sabía también que podía pedirle que entrenaran en algún momento en sus tiempos libres, pero realmente no quería verse desesperada o muy emocionada por el combate, por lo que después de la primera pelea de Jaune había decidido esperar pacientemente a que la profesora Goldwich la eligiera junto con Jaune para por fin tener una revancha, pero al pasar los días y semanas y que no les tocara enfrentarse, sino que les tocaba contra otros alumnos o simplemente no los elegían, había hecho que su paciencia que creyó infinita comenzara a quebrarse. Salió de sus pensamientos cuando escuchó a la profesora Goldwich hablar. El combate de Nora había terminado, siendo esta la ganadora y la profesora había decidido aprovechar los minutos que le quedaba a la clase para darles un comunicado a todos. Recuerden todos, el Festival Vital está a unos meses. No pasará mucho hasta que los estudiantes de otros reinos empiecen a llegar a Vale, así que sigan entrenando. Aquellos que elijan competir en el torneo de combate, representarán a todo Vale, eso sería todo, pueden retirarse. Todos los equipos se retiraron en dirección de la cafetería. ¡Ey, Pirra! Pirra giró en dirección de Nora cuando la escuchó susurrarle, levantó una ceja pero se acercó a ella cuando hizo una seña para que viniera. Ustedes avancen, esto es entre chicas. Nora señaló a los confundidos Jaune y Ren que se miraron, se encogieron de hombros y se fueron para darles espacio a las chicas. ¿Qué pasa, Nora? No te preocupes, Pirra, estoy segura que la próxima vez si te tocara luchar contra Jaune, te apoyaré, no te preocupes, ya no estarás desanimada viendo los combates. Pirra la miró sorprendida y cuando quiso refutar Nora puso un dedo en sus labios. A papá, no digas nada, deja que tu amiga Nora te ayude y no te preocupes, no le diré nada al líder intrépido. Pirra suspiró ante eso y agradeció a Nora. Gracias, Nora. No hay de qué, Pirra, para eso somos amigas. Por cierto, ¿has notado que Cardin estuvo intentando recientemente de acosar a Jaune? Nora susurró mirando a todos lados. Pirra también lo hizo y respondió. Sí, pero parece que Jaune no le toma importancia, además que los intentos de Cardin han fallado por lo que he visto. Lo sé, pero ¿crees que deberíamos romperle las piernas para que deje de acosar a nuestro líder? No, no es necesario.
Pirra consideró la propuesta de Nora, ver a Jaune esquivando y evadiendo los intentos de abuso de Cardi, además de la sonrisa que les daba diciéndoles que no era nada y que no debían preocuparse por él, realmente hizo Pirra pensar a que no era mala idea. Sacudió su cabeza. No creo que sea buena idea, o al menos no hasta que se pase del límite. Nora asintió, aunque no del todo satisfecha, y luego huyó a la siguiente clase donde los esperaban el resto. Día siguiente. Pirra y Nora llegaban al comedor después de tener otra charla después de la clase del profesor Port. ¿Y qué te parece mi idea? Pirra asintió pensativa. Puede funcionar. Hoy día también tenemos clases de combate después del almuerzo, así que podríamos intentarlo, solo espero que me elija primero para que eso funcione. Pirra rezó en su corazón que eso sucediera. Ya verás que sí. Nora la apoyó y Pirra no pudo evitar sonreírle con agradecimiento. Nora era realmente una muy buena amiga. Se dirigieron al comedor donde Jaune y Ren ya estaban sentados en una mesa junto al equipo Ruby, fueron por sus porciones de comida y se unieron a ellos. A mitad del almuerzo Nora comenzó a contar una historia exagerada de una sus experiencias a una atenta Yan, pero era corregida en cada oración por un tranquilo Ren. Pirra comía tranquilamente mientras miraba con curiosidad a Jaune escribiendo en su pergamino rápidamente. No podía ver qué estaba escribiendo, pero desde hace un par de días había comenzado a hacerlo. Al inicio pensó que estaba mandando mensajes a alguien, pero lo descartó cuando lo vio seguir escribiendo durante más de una hora en uno de sus descansos. Sintió una mirada y vio a Ruby que también había girado en su dirección, pero al notarla le hizo una señal en dirección de Jaune. Parecía que Ruby también tenía curiosidad por lo que estaba escribiendo Jaune. A simple vista se veía que estaba muy centrado en lo que estuviera haciendo y eso hizo que ambas chicas tuvieran mayor interés. De pronto se escucharon risas burlonas. Jaune dejó de escribir y los demás también dejaron de hacer sus cosas al escuchar esa risa. Vieron que en una mesa un poco alejada de la suya al equipo de Cardin y a una chica con orejas de conejo. Cardin la señalaba y se burlaba de la chica que parecía encogerse por sus palabras. Es un abusón, Ruby dijo molesta mirando el suceso. ¿Y si les rompo las piernas? Nora dijo apretando los puños lista para lanzarse en contra de Cardin. Si comienzas una pelea ahora lo único que lograrás es que escriban en tu expediente de que eres alguien que le gusta comenzar conflictos, no vale la pena intervenir. Weiss dijo de forma seria, aunque a pesar de sus palabras miraba con el ceño fruncido al matón. Nora se desanimó y se volvió a sentar, sin embargo miraba aún de forma amenazante a Cardin. Ren la consoló aunque también miraba seriamente la fea vista. Atroz, no soporto a ese tipo de gente. Pirra dijo sintiendo desagrado hacia el equipo de Cardinal. No eres la única. Blake también opinó al ver el suceso y perdiendo las ganas de seguir leyendo su libro. Debe ser difícil ser un Faulus. Jaune por otro lado. Sé que no debo intervenir, esto ya pasó y sé que Cardin dejará de hacerlo después de algún suceso más adelante que no recuerdo, pero su puño se apretó con fuerza. En ese entonces no intervine porque no tenía ni la fuerza ni la confianza para hacerlo. Miró a sus amigos y no pudo evitar sentir decepción de todos ellos. Querían ser cazadores, querían ayudar a la gente, tenían la fuerza para hacerlo, pero cuando los necesitan se quedaron mirando. Incluso si Stne tuviera razón, eso no justificaba su inacción. Podían intervenir de muchas formas sin necesidad de hacer un enfrentamiento, desde hacer un pequeño glifo en el pie de Cardin para que resbale y deje a la chica, hasta provocar una guerra de comida que haría que Cardin dejara de prestarle atención a la chica conejo y sin embargo, decidieron quedarse sentados, todos. El resto de los alumnos tampoco parecieran que intervendrían, solo miraban curiosos la situación o decidían ignorar lo que pasaba, como si lo que sucedía enfrente de ellos no era problema suyo. ¡Ay, huele! La chica Fauno dio un grito de dolor cuando Cardin le agarró con fuerza de una de sus orejas y tiró mientras se reía del quejido de su víctima. Jaune tuvo suficiente.
Se levantó de su mesa sin que nadie se diera cuenta y se dirigió en dirección donde la chica Fauno estaba siendo víctima de acoso. Por favor, para. La chica Fauno dijo queriendo liberarse del agarre de su agresor, pero tenía las manos ocupadas con su comida y su equipo estaba afuera en otro lugar apartado esperándola para comer juntos. Espero que su agresor se aburriera para poder irse. Sabía que el tipo de personas que eran, veían a sus compatriotas faunos y los molestarían hasta cansarse, y aunque no es la primera vez que le sucedía esto, más que todo porque casi siempre estaba con su equipo y estos la ayudaban contra este tipo de personas, pero en esta ocasión fue diferente. Ella decidió venir sola a la cafetería para llevar su comida y no quería molestar a sus amigos, haciendo que la acompañen para solo traer su comida. Ahora estaba pagando el precio de esa decisión. Se preparó para otro tirón que el chico estaba por hacer, pero de repente la mano que sostenía su oreja dejó de apretar y una voz desconocido se escuchó cerca de ella. Abrió sus ojos y vio a un chico rubio delante de ella sosteniendo la mano de su abusador. Te agradecería que la dejaras en paz, Cardin. El mencionado Cardin frunció el ceño al ver a Ark sostener su brazo deteniendo su diversión. ¿Qué haces, Ark? Aléjate, esto no es asunto tuyo, déjame con el engendro. Cardin apretó su puño haciendo que la chica hiciera una mueca de dolor nuevamente. Jaune al ver eso cerró con fuerza su mano alrededor de la muñeca de Cardin, apretó con tanta fuerza que Cardin comenzó a hacer muecas de dolor hasta que soltó la oreja de la chica conejo. El repentino acto sorprendió a la chica que casi se cae para adelante al estar inclinada al ser jalada por su oreja. Jaune rápidamente la sostuvo de sus hombros evitando que cayera. ¿Estás bien? La chica vio la cara del chico y vio la preocupación en ellos, estaba bastante sorprendida de que alguien, aparte de su equipo, la defendiera y asintió lentamente a la pregunta del chico rubio. ¿Te duele? Jaune levantó su mano y acarició suavemente la oreja que Cardin había estado apretando bruscamente, usó su apariencia de forma discreta para darle aura y que cualquier dolor que tuviera en la zona se disipara rápidamente. La chica conejo, al comienzo se alarmó cuando vio al chico que le había ayudado a acercar su mano a su oreja que el otro chico había apretado, pensó que también haría lo mismo, pero al ver su mirada preocupada se quedó quieta, dejando que el chico tocara su oreja. En ese momento se sorprendió cuando sintió una calidez en dicha zona, el dolor por el apretón de su abusador se había ido casi al instante, era como si hubiera concentrado su aura en ese lugar para que disminuyera el dolor. Cuando el rubio retiró su mano le sonrió satisfecho. ¿Mejor? La Fauno no supo qué responder ante los actos que estaba haciendo el chico, su timidez comenzó a invadirla y sentía que sus orejas se ponían rojas. Sí, lo estoy. Ella respondió casi en un susurro, pero Jaune, gracias a que estaba cerca, la logró escuchar. Eso me alegra, supongo que tus amigos deberán estar buscándote, anda por ellos, yo me haré cargo de aquí. La chica Fauno levantó su vista sorprendida, miró al su acosador que había dejado de sostener la mano que el rubio apretado y se acercaba claramente enojado. ¿Seguro? Jaune miró de reojo en dirección de donde estaba mirando la Fauno y sonrió suavemente. Sí, no te preocupes, solo apresúrate en irte. La Fauno dudó un segundo, pero al ver la mirada tranquila de Rubio decidió confiar en él, se dio media vuelta y se alejó rápidamente de la cafetería que se había vuelto silencioso. Maldito Ark, no creas que te dejaré librarte fácil por lo que has hecho. Jaune regresó su vista a Cardin, y sus ojos pasaron a unos fríos. Lo mismo digo, Cardin. Maldito Ark. Jaune no se movió y esperó el movimiento de Cardin. Todos los expectantes vieron sorprendidos como el rubio se dejaba golpear por Cardin sin hacer nada por defenderse. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Cardin dijo burlonamente después de haberle dado un derechazo en la cara a Jaune poniendo su cabeza de lado. Esperó un grito de dolor o que el chico se retorciera sosteniendo su lado de la cara, pero lo que salió del rubio no fue lo que él ni nadie en el comedor esperó.
Jaune se rió suavemente, giró su rostro en dirección de Cardin, su cara no había ni un rasguño por el golpe recibido y solo tenía una leve sonrisa. Tú diste el primer golpe, así que lo que vaya a hacer ahora puede considerarse como defensa personal. Todos escucharon lo que dijo Jaune y abrieron grandes sus ojos con sorpresa. Evita desmayarte, Cardin. Jardín lo miró molesto, pero antes que pudiera decir o hacer algo en contra de Jaune, sintió un dolor repentino en su estómago. El dolor fue tan duro que todo el aire que tenía fue expulsado de su cuerpo. Escuchó el sonido de como si un mazo golpeara una pared sólida, luego su visión se volvió negra. Jaune, que tenía su puño encajado en el estómago de Cardin, lo retiró, dio un paso hacia atrás y vio como Cardin caía de costado inconsciente. Miró al equipo de Cardin que parecían listos para contraatacar, pero se congelaron al ver la mirada fría de Jaune. Los ojos del chico pasaron de ser los azules suaves a unos de una tonalidad como el acero. Llévenselo y espero no volver a verlos haciendo lo mismo a otro fauno. El equipo cardinal no dijo nada, pero rápidamente cargaron a Cardin y se lo llevaron fuera del comedor. El silencio se mantuvo y Jaune regresó a su asiento ante la mirada fija de todos los alumnos y sus amigos. Recogió su bandeja y se retiró. Ya terminé, los veré en la siguiente clase, chicos. Salió por la puerta y aunque pasaron 5 minutos todos aún estaban en silencio. ¿Qué es lo que acaba de pasar?, Yang preguntó sorprendida por lo que había visto. Eso fue Jaune y demostrando de por qué es nuestro líder de equipo. Nora dijo orgullosa al ver cómo Jaune había dejado en su lugar a Cardin. La actitud de Nora pareció disipar el silencio y los alumnos comenzaron a hablar entre ellos de nuevo. Además de que lo hizo de forma cuidadosa, espero incluso que Cardin lo golpeara para poder entrar en acción como si estuviera usando defensa personal. Ren opinó con un rastro de sonrisa en su rostro, su amigo había sido bastante inteligente al hacer tal método. Olviden eso. Notaron la forma en que miró al equipo cardinal, vieron cómo se estremecieron. Juro que los vi encogerse como unas niñas. Yang ahora opinó divertida y dejando su sorpresa de lado. Todos asintieron estando de acuerdo. Fue increíble, no dudo en ayudar a la chica fauno cuando nadie más lo hizo, como un héroe. Gubi miró el lugar por donde se había ido Jaune con admiración. Pirra estuvo de acuerdo con una pequeña sonrisa. Tienes razón, yo también hubiera intervenido, pero lo que dijo Weiss me hizo dudar en ese momento, pero no Jaune, él se movió cuando ninguno de nosotros decidió hacerlo. La sonrisa de Pirra se desvaneció y apretó su puño sintiéndose decepcionada de sí misma. Los demás también sintieron lo mismo, aunque la que parecía más irritada fue Weiss, ya que ella fue la que había dicho que no podrían intervenir a menos que estuvieran dispuestos a recibir las repercusiones, pero no se le ocurrió que había un hueco legal que le permitiría hacer algo, ella que sabía de este tipo de cosas gracias a las conversaciones que tuvo con su padre sobre política y cómo este aprovechaba esos huecos legales como oportunidades. Eso por sí solo hizo que Weiss se sintiera molesta consigo misma. Por otro lado, Black miraba sorprendida la dirección por donde se había ido Jaune, sus pensamientos sobre el chico había cambiado de muy buena forma y aunque aún sospechara de la relación del tipo misterioso con la alabarda y Jaune esta vez pudo dejar ese pensamiento a un lado, una pequeña curva apareció en sus labios, sostuvo su libro con fuerza y siguió leyendo sintiendo satisfacción de que aún hubieran personas como Jaune y el hombre misterioso que defendían a los faunos de la discriminación. Minutos después, los grupos JNPR y Ruby estaban sentados en la parte superior derecha de las escaleras, esperando a la profesora Godwitz para que comenzara a llamar a los alumnos que se enfrentarían. Algunos miraron a Jaune y lo vieron con la mirada tranquila, por lo que sentían un poco aliviados, incluso contestó con una sonrisa a las preguntas de Nora. Entonces podrías preparar 50 panqueques en menos de 30 minutos. Jaune se sostuvo el mentón pensativo. Dependería si la cocina tiene todo lo que necesito y tiene más de una cocina y sartenes. Te recomiendo que no les des idea, te convencerá de hacerlo y no parar hasta lograrlo. Ren le advirtió con una sonrisa. Sí,
Jaune, terminando pareciendo más a un cocinero que un aspirante a cazador. Pirra bromeó con él y Jaune se rió sarcásticamente haciendo que su sonrisa se ampliara. Silencio. La voz estricta de la profesora Godwitch hizo que todos se callaran. Muy bien, Cardin Winchester. El mencionado asintió y fue al vestuario a cambiarse rápidamente y regresó listo. La profesora asintió y habló. En esta ocasión podrán elegir a sus contrincantes, pero si el otro rechaza el desafío elegiré yo misma a otro al azar para que ocupe su lugar. ¿Estoy siendo clara con mis palabras? Sí, profesora. Todos asintieron, algunos más emocionados que otros. Jaune pudo sentir que lo observaban, miró a su costado y vio a Jan verlo con emoción en los ojos, también pudo notar la breve mirada por parte de Weiss y Blake. Ruby y el resto de su equipo también le daban una mirada ocasional, aunque sintió un escalofrío por la mirada de Pirra. Sin embargo, sintió otra mirada, pero esta estaba cargada con intenciones asesinas. Regresó su vista a la plataforma y notó a Cardin mirándolo con una sonrisa sádica. Pirra, prepárate. Nora susurró a Pirra que asintió a sus palabras emocionada, estaba sonriendo esperando que le toque para poder desafiar a Jaune. Pero, elijo a Jaune Arc como mi oponente. La emoción de Pirra se derrumbó en ese momento, miró a Jaune esperando que rechazara el desafío de Cardin, pero se sorprendió por la mirada seria que tenía Jaune y su respuesta. Acepto el desafío. Muy bien señor Arc, prepárese y venga a la plataforma por favor. Jaune asintió y se dirigió a los vestuarios. Maldito Cardin, arruinó mi magnífico plan. Nora refunfuñó mirando enojada a Cardin que parecía impaciente. ¿Cuál plan? Ren escuchó su conversación e hizo que sus compañeras se paralizaran un momento. Luego Pirra suspiró y asintió a Nora cuando ésta la miró. Después de recibir la aprobación de Pirra, Nora le susurró a Ren del plan que había hecho junto a Pirra y la razón por la que hicieron eso en primer lugar. Ya veo, en todo caso si me llaman también te ayudaré. Ren decidió ayudar a su amiga y eso hizo que Pirra le sonriera agradecida. Gracias Ren, pero creo que será para la próxima. Pirra respondió y luego giró su vista cuando se escucharon los pasos de Jaune regresando. Estaba usando su armadura de siempre y a su costado su espada, no tenía las otras dos espadas en su espalda, ya que desde su primer combate solo se dedicó a usar la espada Mecha Sith, tampoco volvió a usar la espada de aire que usó contra Jan, lo cual desanimó a algunos por querer verlo de nuevo y alivio a otros, ya que eran los que les tocaba luchar contra Jaune y no querían que usara esa técnica contra ellos. Jaune se paró a unos metros de Cardin con una mirada tranquila, sintiendo cada vez más la intención maliciosa de Cardin, incluso la profesora lo notó y miró cautelosamente a Cardin preparada por si necesitaba detener al chico. Muy bien, prepárense. Comiencen. Prepárate Arc, esto es por lo de ayer. Cardin no perdió tiempo y se lanzó en contra de Jaune agitando su gran mazo en dirección de Jaune. Jaune lo esquivó agachándose y moviéndose a un lado evadiendo los golpes de Cardin, en ningún momento desenfundó su arma y miraba calculadoramente sus movimientos. Deja de escapar cobarde y pelea. Cardin movió verticalmente su mazo queriendo aplastar la cabeza de Jaune, pero fue esquivado y en cambio agrietó el suelo debajo de él. Jaune aterrizó a un par de metros de Cardin y sacó un trozo de Dusk de su bolsillo de color azul claro. Sacó otro trozo de Dusk. Ruby dijo emocionada esperando ver otro truco como la de la espada de aire. Su equipo y el equipo de Jaune miraron con atención al igual que el resto de alumnos e incluso la profesora Godwitch, que le daba curiosidad de qué otra manera nueva su alumno usaría el Dusk. Pero de todos ellos cierta heredera era la que tenía toda su atención en lo que haría el rubio, pudo notar ahora que el Dusk que iba a usar era de hielo pero ese trozo que tenía, por alguna razón desprendía un leve brillo que la hizo entrecerrar los ojos. Jaune sostuvo el Dusk de hielo en su mano derecha, ese Dusk lo había reforzado en la mañana y aunque no pudo hacerlo lo suficiente sería perfecto para usarlo contra alguien como Cardin. Había pensado durante mucho tiempo y consideró también imitar el estilo de pelea de Rin Tosaka a su arsenal, más exacto, el uso de joyas llenas de mana.
pero sabía que no tenía los fondos para comprar joyas como tenía la heredera Tosaka, ni el conocimiento de tal Magecraft para replicar su hechicería, pero en su mundo tenía algo con el que pudo sustituirlo, y era el Dusk. Durante un tiempo estuvo experimentando con distintos tipos de Dusk y aunque no los usaba en combate, debido a que usaba sus proyecciones en su mayoría, se dio cuenta de que existían ocasiones en las que podría utilizarlo en vez de usar su rastreo y así sorprender al enemigo. Ahora era un buen momento para saber si sus experimentos habían dado sus frutos. El truco con la espada ya garantizó eso en un 90%, pero no estaba de más intentarlo. Puso el Dusk en su mano derecha y la cerró en un puño listo para lanzarlo. Cardin lo vio confundido por lo que estaba haciendo Jaune, pero se sacudió y con una mirada enojada, se lanzó contra el tipo que se burló de él. Cardin balanceó nuevamente su mazo de forma horizontal y Jaune se agachó esquivando y le dio una patada en el estómago de Cardin, que le hizo hacer una mueca pero siguió contraatacando. Giró su maza para dar otro golpe cuando vio Jaune ponerse de pie, pero no esperó que Jaune saltara para darle un puñetazo en la cara antes de que terminara de girar su mazo. Cardin estaba cada vez más enojado y aguantando el doloroso golpe en su cara, siguió moviendo su brazo para golpear al molesto rubio, pero este saltó justo a tiempo para evadir su ataque. Giró a un lado y no vio a Jaune, miró al otro lado y tampoco estaba, se dio una vuelta y miró confundido la ausencia de su contrincante. Sintió un peso repentino en su mazo, pero lo sostuvo con fuerza evitando que se le cayera de las manos. Giró su vista a la bola al final de su arma y vio a Jaune parado sobre él con una mirada seria. No seas tan presumido. Cardin levantó su maza con fuerza y Jaune saltó siendo impulsado al aire. Cardin al ver esto sonrió, con un botón activó el cañón de su arma que comenzó a brillar de un naranja intenso. Los alumnos, que estaban viendo el combate se alarmaron al ver aquello. Los amigos de Jaune estaban preocupados por lo que le fuera a pasar a Jaune, incluso la profesora Godwitch sintió que debía intervenir, pero al ver la mirada tranquila de su alumno rubio, se calmó y miró expectante de lo que haría. Jaune vio como Cardin preparaba su arma para dispararle mientras caía en su dirección. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios y cuando estuvo a una distancia perfecta agitó su mano y lanzó el Dusk de hielo en dirección de Cardin. El movimiento fue tan rápido que pareció como si abofeteara el aire. Cardin al ver esto lo miró un momento confundido, pero cuando se dio cuenta que el pequeño Dusk se acercaba a toda velocidad en su dirección no le tomó importancia, pensó que solo congelaría un poco la armadura de su pecho o ralentizaría un poco su movimiento, pero se preparó para resistirlo y devolverle el favor con un potente disparo. Sin embargo, estruendo. Cuando el Dusk dio en contra de Cardin, se provocó una pequeña explosión acompañado de un vapor frío. Cuando el vapor se disipó todos se sorprendieron al ver a Cardin cubierto de hielo como si fuera una estatua, incluso el brillo de su arma se había apagado. Jaune cayó al suelo un segundo después y giró mientras sacaba otro Dusk, pero este era de fuego. Cardin, desde el hielo vio como miedo como el Jaune lanzaba el Dusk en su dirección nuevamente, quiso moverse pero su cuerpo estaba completamente paralizado por el hielo. ¡Bum! Otra segunda explosión inundó la plataforma y luego se escuchó el sonido de un cuerpo golpear la pared. La profesora Godwitch con un movimiento de su varita disipó el humo para que todos pudieran ver el resultado. Jaune estaba en posición de haber lanzado algo y Cardin estaba al otro lado del salón, acostado contra la pared con partes de su cuerpo cubiertas de hielo y otras partes con marcas de quemaduras. La profesora Godwitch rápidamente verificó su pergamino y abrió levemente sus ojos al ver que el aura de Cardin había caído hasta un 40%, se acercó al alumno y se dio cuenta que estaba inconsciente, se había desmayado por el dolor o tal vez el miedo al ver el ataque de Jaune Arc. Se levantó después de terminar de ver la salud de Cardin y miró a su otro alumno que tenía una mirada serena, como si todo esto no le sorprendiera, o por lo menos para él, porque sabía que el resto de sus alumnos estaban sorprendidos al ver otro uso poco común del Dusk en manos de Jaune Arc.
La victoria es para el señor Ark. Equipo cardinal, por favor, lleven al señor Winchester a la enfermería para que lo atiendan. Solo está inconsciente, así que no deben preocuparse demasiado. Los compañeros de Cardin asintieron rápidamente y se acercaron a su líder caído, miraron molestos a Jaune pero no dijeron nada y se retiraron. Luego la profesora se dirigió a Jaune, que esperaba la evaluación de sus habilidades. Han combatido excelentemente, señor Ark, sus reflejos y movimientos siguen estando bien pulidos. En cuanto a lo que acaba de hacer, solo puedo decir que tenga cuidado si piensa usarlo en entrenamientos de equipo, no quiere causar un accidente. Jaune asintió y se dirigió en dirección de los vestuarios. La profesora arregló el suelo que Cardin destrozó y limpió de los trozos de hielo y las pocas flamas que aún ardían en los lugares por donde había impactado Cardin. Cuando Jaune regresó a su asiento, notó la mirada asombrada de sus amigos. Se rascó la cabeza un poco avergonzado por la forma en la que lo estaban viendo. Pero antes que alguien pudiera decir algo, la profesora Godwitch habló. El siguiente alumno es Pirra Nikos, por favor baje y prepárese. Pirra asintió y bajó en dirección del vestuario. Estaba un poco decaída porque sabía que no le tocaría contra Jaune, sería otra pelea, daría lo mejor como siempre, pero no es la que quería. Cuando Pirra regresó, la profesora asintió y preguntó a Pirra si quería elegir a alguien, y Pirra, desanimada a Jaune, que notó su mirada y levantó una ceja. Pirra iba a decirle a la profesora que eligiera uno al azar, pero la voz de Nora la interrumpió. Disculpe, profesora Godwitch, los alumnos que ya pelearon pueden volver a hacerlo. La profesora miró a Nora y lo pensó unos segundos. Si al que desafían aún tiene el aura y la energía suficientes, pueden hacerlo. La profesora dijo y Nora asintió agradeciendo a la profesora, hizo señales a Pirra señalando a Jaune, que la miraba confundido. Pirra sonrió ante eso. La próxima vez que Jaune y Ren prepararan panqueques, ella le daría su porción a Nora, era lo menos que podía hacer por ella por lo que acababa de hacer. Señorita Nikos. La profesora preguntó a Pirra, que estaba en silencio en sus pensamientos, haciendo que ésta se sobresaltara un momento. Perdón, desafió a Jaune Ark. Pirra dijo con una sonrisa y todas las miradas se posaron sobre el sorprendido Jaune. Tiene su aura aún al máximo y parece que aún tiene energías. Señor Ark, ¿acepta el desafío de la señorita Nikos? Jaune la miró sorprendido y sintió un golpe en su costado, vio a Nora asentir en su dirección eufóricamente. Pirra parece emocionada por combatir contigo. Escucho el susurro de Ren y lo miro con curiosidad, luego giro en dirección de Nora y luego a Pirra. Al notar el entusiasmo de su pareja, no pudo más que suspirar, pero asintió dándole una suave sonrisa de aceptación a Pirra. Acepto el desafío. Muy bien, señor Ark, regrese de nuevo a los vestuarios. Jaune se levantó y fue en dirección de los vestuarios. Mientras bajaba los escalones escuchaba los ánimos de Jan y Ruby, pero al seguir bajando escuchó algo que le hizo levantar una ceja. Uno más que caerá ante Pirra Nikos. Sí, por más trucos que tenga, perderá rápidamente contra la campeona. Ahora sí veremos la diferencia de fuerza entre ellos. Pobre, siendo el líder será apaleado por su compañera, aunque no lo culpo. Hablamos de las mismísima Pirra Nikos. Apuesto que solo durará 2 minutos. Menos, Pirra no le dejará usar sus trucos, así que solo durará 1. Bueno, yo espero un espectáculo aunque sea imposible. Las voces de los otros alumnos fueron escuchados por los equipos de Jaune y Ruby, que miraron de mala forma a esas personas. Pirra se sentía incómoda y se preocupó por Jaune, por lo que estaban diciendo, pero cuando sus miradas se encontraron, él le sonrió tranquilizadoramente y se fue para los vestuarios. Cuando regresó estaba igual a que cuando luchó contra Cardin, con solo la espada corta de su costado y sin ninguna de las espadas cortas que había visto a Jaune usar durante la iniciación. Jaune, cuando se puso a unos metros de distancia enfrente de Pirra, notó su mirada y sonrió divertido. No te preocupes, Pirra, lo mejor viene para el final, ¿sabes? Pirra se confundió por sus palabras al igual que el resto del salón.
La profesora Godwich esperaba a que su alumno mostrara otro truco con el Dusk y estaba atenta a ver si necesitaba intervenir. La sonrisa de Jaune pareció temblar queriendo reír por las expresiones de todos y se sacó la vaina con su espada mecha Sith. La sostuvo en su mano derecha y dirigió su vista a una sorprendida Ruby. Ruby, te lo dejo a tu cuidado, puedes examinarlo como quieras hasta que acabe. Lanzó su arma en dirección de Ruby, que lo atrapó en el aire con alegría al poder al fin examinar a fondo el arma de Jaune y buscar la respuesta a sus dudas. Sin embargo, miró con desconcierto a Jaune que estaba desarmado en contra de Pirra, que aún tenía su espada y escudo. ¿Piensa luchar a puño limpio en contra de Pirra, Nikos? Weiss preguntó incrédula mientras miraba de reojo el arma de Jaune en manos de Ruby. La propia Pirra miró con muchas dudas a su pareja, pero antes que pudiera decir algo Jaune la interrumpió. Es hora de mostrarles un espectáculo, Pirra. Extendió sus manos y las colocó como si sostuviera algo. ¿Qué está haciendo? Un alumno preguntó confundido. Concentrando su mano, Jaune exclamó aquellas palabras que ya eran muy familiares para él. Traceón. Todos vieron con sorpresa como relámpagos azules aparecían en las manos de Jaunes, que después de unos segundos se transformaron en las espadas casadas, que la mayoría vio que estaban siempre en la espalda del rubio. ¿Qué? El grito en general de la clase hizo que Jaune sonriera satisfecho. Miró a Pirra, que tenía sus ojos muy abiertos por la sorpresa, la señaló con canzo y exclamó: ¿Crees que podrás seguirme el ritmo?